Audio Jungle. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? De la resaca de Halloween. ¿Cómo estáis? Aquí tenemos a Lokimara haciendo pole y a Keiko, hola, buenas. Y a Rafa Valencia, hola, guapo. Si no conocéis a Rafa, tiene un super canal, él y sus compis rejugando a tope. Es un canal ya lleva muchos años en el tema, grande del mundillo. Os dejo aquí su canal. Si no me equivoco era rejugando, ¿no, Rafa? A ver si me sale. A ver si lo hago bien. Creo que sí. Canal de rejugando. Pasaros por allí que os mola mucho, la verdad. Eva siempre que puede se mete, echamos un ratito y escuchamos a alguno de Rafa y sus compis. Bueno, ya sabéis, hoy toca un poco de PlayStation 2, de la colección de PlayStation 2. Y bueno, mira, aquí tenemos a David, otro compi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, David Plus Ultra? Muy buenas. Hoy no es Switch, David, hoy es PlayStation 2. Hoy es PlayStation 2. Aquí tenemos a uno de David, que no sé si últimamente le están metiendo caña a los gameplays. Y os dejo su canal. Y hoy nos toca el volumen 4 de la colección PAL. Ya hicimos el de importaciones, ya llevamos 3-4 volúmenes. Este sería el cuarto. Y la verdad es que sacando y haciendo lo que tenemos de este lote que vamos a enseñar, que hay cosas chulas, la verdad. Ya no me acordaba de lo que había aquí y hay cosas guapas que vamos a ver. Y bueno, yo la verdad es que ayer pasé un día, yo no sé si me escuchabais cuando hacíais el directo Eva, y estaba muy constipado. Hoy se me ha cortado un poco en seco, pero estuvo ayer fatal. A ver si hoy no me da ningún ataque. La verdad es que vaya día pasé ayer. Eso es tanta castaña, tanto boniato y tanto panayet. Los catarros de otoño. Bueno, pero es que yo llevo 2 seguidos, pero muy fuerte. Me tuve que hacer la prueba del COVID y porque era una cosa muy rara. Y no, he dado negativo. He dado negativo, pero bueno, yo ya digo, ostras, es que eso también la da. Yo creo que también es la da. Bueno, vamos a empezar, que creo que hay mucha faena hoy. Vamos a enseñar la colección de PlayStation 2 y tenemos bastantes cositas que enseñar.
Vamos a cambiar aquí de cámara. Como ya sabéis, vamos a poner para que lo veáis en directo. Aquí. Vamos a empezar ya un poquito enseñando cositas. A ver, los catarros de otoño. Vamos allá, a ver. El primero de la noche. Jueguecito que salió en PSP y que también luego nos salió ese remix en PlayStation 2, el Mercury Meltdown. También creo que también salió en Wii, el primero. Este creo que es el remix. Jueguecito que no está nada mal, es el típico, bueno, es una bola de mercurio tipo puzzle. No está nada mal. Se puede ver. Juego baratito, es un juego que es bastante económico dentro del catálogo de PlayStation 2. Pero que se le echa bastante por alto y es un juego que es bastante guapo, la verdad. Tienes que jugar bastante con el tema de la bolita. Pero si lo buscáis, no creo que valga mucho dinero este juego. Me hace que cuando lo compré valía un eurillo, 2 euritos. Andará por ahí. Un poquito de de gameplay, un poquito de fases un poquito más complicaditas. Y bueno, la verdad es que son lo que vamos a sacar hoy son 113 o 114 juegos. Lo que pasa es que ya no me acordaba lo que había aquí y da gusto verlos de nuevo. Hacía muchísimo tiempo que no veía estos juegos. Los tenía, ya sabéis que los tenemos metidos en cajas aquí en un armario de Ikea, que no son visibles. Y la verdad es que sacarlos y verlos con vosotros, la verdad es que me da buenos recuerdos. Sí, son solo 114 hoy, sí. Más o menos son 100, 110 cada día que hacemos un lotecito de Play 2. Bueno, es que son unos cuantos los que tenemos en la cole, David. Bueno, vamos a un juego un poquito más diferente, ¿no? Vamos a un jueguecito. Un juego que no estaba mal. Un juego que además su segunda parte también salió en PlayStation 3 y PlayStation 2. Pero esta primera... además este es un juego, lo tenemos en inglés porque es de esos juegos que trajimos de un viaje a Londres que hicimos, lo compramos a 1 libra, muy baratito. Pero bueno, es un juego que quizá ahora os cuesta más de ver. Un juego que no está nada mal tampoco. Los mercenarios. Pobres, mira que tenerlos así, dice Natsu Slayer. No, a ver, están bien puestecitos. Lo que pasa que es un problema de espacio, Natsu. Tenemos un problema de espacio. Al final hay muchos más juegos en la colección. Ahora Switch con Eva se está llevando el órdago. Pero tenemos Vita, PSP, DS, 3DS. Y al final los armarios son finitos. Ya sabéis que el espacio quizás es uno de los problemas más grandes de los coleccionistas. Y entonces como PlayStation 2 además ocupan bastante, los tenemos en armarios de Ikea. Y los tengo, cada cubículo caben 110, 115. Ves los primeros, pero el resto no los ves. Hola Meloblastos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos con Play 2. Vamos a ir empezando flojito y vamos a ir increciendo. Bueno, era un juego bastante friki. No es que sea un buen juego, pero bueno, lo que es el juego en sí, que ahora es raro de ver, y la franquicia también mola mucho. Y supongo que ahora si veis el juego os va a sonar. Knight Rider, su segunda parte, el coche fantástico. Me falta la primera, que también salió, y la primera está desaparecida, pero el Knight Rider, y la verdad es un juego bastante, yo decía, aprobadillo, la verdad. Un juego que tiene bastantes carencias, pero bueno, poquitos juegos hay de esta franquicia, del coche fantástico. Y de hecho la primera parte está muy esquiva, llevo muchos años detrás de él y la pala España y como que no lo vemos. Pero este sí que se me cruzó un día, este juego de Knight Rider, y aquí se vino para casa. Ya os digo, es un juego que mira, a Meloblasto nos da un beat. Muchas gracias a Meloblasto. Y nos dice, me ha enviado al fin el Monka Island los de Límite. Enhorabuena.
Mira, por ejemplo, nosotros también nos enviaron hace 2 días también otro paquete que también teníamos ahí, le habíamos pedido hace 3 meses y tal. Van muy lentos porque tienen una cola de órdago. Van realmente a tope. Se calcula entre 40 y 50 mil paquetes semanales. Imaginad el volumen de paquetería que tienen. Una locura. Dice Melabrasto que hay un coche en NES y en Famicom. Sí es posible, pero bueno. Pero PlayStation y en PlayStation 2 está la primera parte. Lo que de la primera parte de PlayStation 2 es bastante chunga. Hombre, aquí tenemos al tesoro de Chag. Hola, ¿qué pasa, guapísimo? ¿Qué tal? Aquí tenéis al bueno de Martix. Y ya que está por aquí, y si alguno no lo conoce, aquí os dejo el canal de referencia de las trastadas y juicios raros. Aquí tenéis alguno de Martis con Laurix. Canal muy chulo que emiten siempre por las tardes a partir de las 6. Con muchos compis que siempre están con él. De Dragon Pro, Lagunville, Triple Indie, Danny Who. Pasaros por ahí que seguro que os mola un montón. Hola Lola, ¿qué pasa Lola? ¿Qué tal? Nos vemos el sábado, ¿eh? Dice Amelo Blastos, en el Foropolis se lían a cero. Sí, son muy duros, ¿eh? O sea, son muy durillos. Sobre todo Lagunville, realmente Lagunville es un juez muy duro, ¿eh? Dice Tesoro, muchas gracias, qué vergüenza. Madre mía, si ya eres un clásico, llevas muchísimo tiempo en esto. Eres ya el padre de esto. Sí, Lagun es muy durillo, muy duro. Yo no lo he visto dar apenas nada. No da ni esto. Nada ni esto. Nada ni esto. Eso de que tenga tanta cosa hace que sea el tío bastante agarrado en puntos, ¿eh? En puntos. Bueno, aquí tenemos de los pocos Platinums. Me parece que tengo en Play 2 2 Platinum. 2 Platinum. Tengo este. O 4 Platinum, no tengo más, porque son míos de la época. Este es uno, el Killzone, que fue muy buen port, que por eso quizás Sony pensaron en la gente de Guerrilla, en este Killzone. Sí, Martix, vamos... Bueno, en teoría es el volumen 5. Porque hicimos un primer volumen de importaciones, de juegos que tengo, unos 100 y pico juegos que tengo de importación, japoneses, temas japoneses y JRPGs americanos. O sea, la colección de Play 2 tenemos cerca de los 1000 juegos. Y realmente casi todo lo que tenemos de Play 2 lo quería tener. Tiene un buen catálogo el PlayStation 2. Es verdad que hay bastante morrallilla, tiene cosas bastante mejorables, pero tiene un catálogo muy rico, la verdad. Tiene cositas muy chulas. Este Killzone, por ejemplo, era una maravilla técnica en la época. Realmente hicieron un port maravilloso la gente de Guerrilla con este juego. Hola Pili, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapa? Y no sé si acordáis en el volumen 3 o el 2 que me preguntaron si tenía el full set de los de 505. Dije que me faltaban un par, pero no me acordaba que me faltaba el de Master Chess. Y este fue el que compramos hace poquito y enseñamos el domingo. Juego de ajedrez que sacó 505. Bastante raro ver esta versión en PAL España. Y se nos cruzó en un CEX y fue como, mira, a venir a cuento. O sea, que este es el último juego que hemos anexionado a la colección. Hacía mucho que no metíamos ninguno. También es para España, de 505. Bueno, es muy sencillo, es un juego puro ajedrez, puro y duro. Ni 1000 juegos, sí, bueno, realmente es que piensa, Martis, que estamos con Play 2, fue la que empezamos a coleccionar de nuevo. Y ya llevamos coleccionando Play 2 14 años, más o menos, 13-14 años. Y claro, esos 13-14 años hemos ido cogiendo jueguecito a jueguecito, poco a poco lo que hemos ido queriendo. La verdad es que ha sido una colección hecha despacito, con buena letra y lo que íbamos queriendo, la verdad. Bueno, un juego diferente. Ya había algún juego de cuadrigas
Este es uno de ellos, el Circus Maximus. A ver, no está mal, no está mal. Juego distribuido por Brain, de gente de THQ. Y que está mejor de lo que parece este Circus Maximus. De hecho, creo que hay versión de Xbox, si no me equivoco, de la primera. Y aún era la época en Play 2 que algunos nos acordábamos de películas como Espartaco y tal. Y aún había jueguecitos de romanos. Sí, sí. Hola, Fruco Bagis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Antonio? Hoy toca Play 2, ¿eh? Hoy no toca ni DS, ni 3DS, ni Switch. Hoy Play 2. Hoy Play 2. Todo bien. Ya hemos visto que ibas de Beetlejuice, ¿eh? Qué guay, qué guay. Qué guay, qué bien te has disfrazado. Ahí estabas a tope. Bueno, ahora vamos por un juego que este sí que, si no lo tenéis muy en cuenta en Play 2, este Sea Ops. Este Sea Ops es un juego de esas joyitas que hay en el catálogo, que está muy bien. A nivel... es muy guapo, la verdad, este Sea Ops. Jueguito en tercera persona, que tienes poderes psíquicos, mezcla un poquito de todo, acción, poderes. Estaba muy chulo, muy divertido. Un poquito de gameplay. Aquí vamos a ver muchos juegos que quizá mucha gente ahora dirá locura, porque ahora va a salir un montón de survival horrors, ya sabéis, los Michigan y compañía, que en su momento nos costaron muy poquito dinero y ahora valen una auténtica locura. Como el Quon, muchos juegos van a salir de ese tipo. No me acordaba que los tenía todos por aquí. Y la verdad es que no me acordaba que tengo tantos precintados. Muchos juegos precintados de esa última época, que hace 13-14 años, e incluso todavía, se liquidaban juegos, me acuerdo, con discos y tiendas que se vendían juegos en discos de música. Y los compraba a 9-10 euritos, precintados. ¿Qué recuerdas? Y no hace tanto, hace 13-14 años, se vendían juegos liquidados de PlayStation 2. Ya en mitad de generación de PlayStation 3. Un jueguecito que la verdad que estaba muy bien en Play 2 es este Wreck Fiction. Un juego el cual lo importante del juego es que era todo destruible. Podía destruirlo todo, tanto en este como su segunda parte. La segunda parte creo que ya la mostramos en otro especial. Y que luego hicieron esa tercera parte en PlayStation 3, que cambiaron la visión la visión que era, pasaron de tercera persona a primera persona. Tipo Grand Theft Auto. No estaba mal, lo disfruté bastante, pero bueno, ya cambiaba un poquito el rollo. Así vemos un poquito. Estaba bastante bien este juego de Wreck Faction. Le disparabas a cualquier cosa, todo se destruía. Hola Jack, muy buenas noches. Si como a mí no me puedes hacer promo, dime algo bonito o algo. Hombre, eres el insider, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el garganta profunda, el robajuegos, el estralifero, el galego intruder. ¿Cómo quieres que te llame más? Tener cuidado que no roben los juegos. El tío, el Jack estuvo ahí astuto total. Grandísimo Jack. Bueno, ahora me ha salido aquí el Dragon Ball, el Tenkaichi 2. Para muchos los Budokai Tenkaichi fueron juegos que la gente los pasó muy bien. Quizá el Summon fue el 3, con un montón de personajes. Aquí tienes el Budokai Tenkaichi, que el Tenkaichi 3 ha subido muchísimo de precio. Stalker. Stalker de noche y de día. Así vamos un poquito de gameplay. Aquí. Bueno, ya supongo que los conocéis ya todos estos juegos, ¿no? Los de los Budokai. Este es un poquito más desconocido. Este es más de Jack.
de waifus. El Pink de Rosa Pong de 505. Juego de ping pong de damiselas de 505, ya sabéis, de la serie Simple 2000 japonesa, que muchos juegos los trajo 505. También Play It y alguna otra más. Essentials también lo trajo. Y bueno, aquí veis vamos incluso disfrazados de enfermera, ¿eh? Podéis ganar algún set disfrazados de enfermera. Bebe un poquito, dice David. Vale, gracias David, bebe un poquito. Por afuera, coñas, yo me acuerdo que en MSX yo tenía el juego original, el cartuchito del Konami's Ping Pong. Y anda que no le echamos vicio a aquel juego de Konami, del ping pong. No he probado este sí que no lo he probado. No sé cómo será en Play 2. Bebe, que hay que curar eso. Sí. Han llamado mi atención, dice. Ya. Sí. Bueno, en Play 2 ya sabéis que era esa época todavía rancia. Anuncios de videojuegos, los cuales salían damiselas escotadas en coches deportivos. Todavía había ese olor rancio y sudor camionero todavía en los videojuegos, no solamente en España, me refiero ya a nivel americano y japonés. Todavía estaba ese machismo ahí metido, ¿no? Que por suerte supongo que ahora ha cambiado bastante. Bueno, y ahora vamos con los Onechambara. Y es curioso con Onechambara. No sé si conocéis la saga Onechambara. Juegos baratos en su momento. Baratos me refiero de producir. La serie Simple 2000 japonesa. Y que nos trajo en un primer momento 505. Lo renombró Zombie Zone. Este Zombie Zone. Aquí se conoció como Zombie Zone el primero. Era multi 3. Hack and Slash, es un mata-mata de damisela matando zombies a diestro y siniestro. Muy divertido, la verdad. Se les puede criticar muchas cosas, pero son juegos muy frenéticos. Matar todo lo que se menea. En este caso son todos zombies. Y lo curioso es que, al parecer, la gente de 505 perdió la licencia y no sacó la segunda parte. Pero Essential Games, otra empresa del sector que recuperaba juegos de los Simple 2000, no lo reeditó el mismo juego renombrándolo Zombie Hunters. Y en este caso era Multi 2, España, UK. Ese mismo juego, no cambia nada. No sé si tiene algún añadido más, puede ser que tenga algún añadido más. Siendo el mismo juego. Y por suerte la gente de Essentials nos trajo sus secuelas, Zombie Hunters 2. Este juego sí que está bastante complicado ya de encontrar, porque además aquí se complica porque es Portugal-España. Y realmente la edición portuguesa española es bastante ya difícil de ver. Y mejoraba bastante el juego. En el Zombie Hunters 2 ya el juego era bastante ya a nivel... Mejoraba muchísimo. Sigamos un poquito. Pero son hack and slash muy divertidos, la verdad. Un poquito más de... Mucha sangre, vísceras... Bueno, ya sabéis, los tiempos de carga, ¿no? Los tiempos de carga de PlayStation 2. Mucha gente, chavales de ahora, los chicos que juegan a digital, que no han conocido los tiempos de carga, si se pusiesen a jugar a estas consolas hoy en día, les daba algo. Les daba algo. Bueno, ya MSX ya sin duda hubiera sido la hostia, de tener que cargar una cinta o...
Aquí, no sé si os dais cuenta, a nivel gráfico mejora bastante el 1. Eso sí, esta chica va sin demasiada ropa. También de la saga, bueno, saga Essentials, nos trajo otro de zombies. Este es bastante raro también, este es también España e Inglaterra. Y este es un juego, este Zombie Virus, juego de conducción, de hacer misiones. Es bastante extraño ya encontrarlo, es un juego complicado, ya me costó en su momento encontrarlo, la versión española. El cual encarnamos, bueno, eres un conductor de ambulancia que tienes que rescatar gente y por el camino, pues intentar hacer puntos matando todo zombie que te encuentres por el camino. Además, la premisa es sencilla. La verdad es que la premisa es bastante sencilla, pero era divertido. Era un juego muy sencillote. Era un juego barato, en la época eran de estos de gasolinera, 20 euritos. Hola, dice el tesoro. Sí, bueno, por un juego en la PS5 entre que carga, instala, lo pone el parche y demás, pues un par de horas bien buenas. Sí, la verdad es que sí. Nosotros la Play 5 no la tenemos, pero es verdad que ya con Play 4 a veces me tiro, pues eso, 3 semanas que no la conecto, o un mes. Ya me pasó con el Diablo 4, y fue ponerlo para poder jugar al Diablo entre que se instalaba el juego, que fue casi 40 minutos de instalación, descargar el parche y ponerme a jugar. Al final fueron 2 horas para poder jugar, la verdad. Es un poco mierder. O sea, la inmediatez. Mira, es verdad que en eso Eva nos puede dar una lección, porque al final la Switch, casi todos los juegos, hay alguno que tiene algún parche y alguna cosita que tienes que cargar, pero son bastante más inmediatos. Por eso que la PSP aún, PS2 aún, sí, aún, la verdad es que sí. La verdad es que sí, tiene aún bastante pase, sí, sí, te doy la razón. Bueno, ya veis cómo es el juego. Realmente es un Carmagedón, pero en este caso matando zombies y llevándote, pues nada, tienes que hacer misiones, ir a buscar a algún enfermo, algún paciente, y te los llevas al hospital y hacer puntos por el camino matando todo el zombie que te menes. Dice Jack, en Xbox las actualizaciones de Cyberpunk son un disparate, de media 40 gigas. Sí, no, bueno, el último, ¿qué parche era? Había un parche de Diablo. La segunda o tercera vez que jugué, un parche que eran 80 y pico gigas del Diablo 4. No sé si estuve otra hora y media. Bueno, y eso que tenemos aquí un buen cable a tope y va bien, o sea. Pero aún así, es que me parece una burrada. Es una auténtica burrada. Bueno, y no sé si os acordáis, los viejonos como yo, la época en que salió el Dead or Alive y sobre todo su secuela en PlayStation 2, el cual que metieron el motor del movimiento de las boobs, de las tetitas. Sí, así, lo siento por las chicas, pero fue muy movido en las revistas. Se les dio mucho bombo. Era una época muy rancia. Ya os digo que era una época muy rancia. Y este juego se le conoció por eso, porque tenía un motor, el cual dedicado hacía que los pechos de las chicas se movieran en combate. Y eso le dio mucho protagonismo. ¿Qué hizo? Que mucha gente lo comprara de salida. A ver, el juego no está mal. Podéis llevar a Yabusa, el Ninja y unos cuantos más, está bastante bien. Vale, a mí me gustaba más Tekken y tal. Pero este juego en su momento dio bastante caña. Bueno, y de hecho también la última versión que hubo en Switch también era mucho fanservice. Es un poquito de combate. Pues el hecho de que veis que los pechos se mueven, eso en la época, imaginaos que todo era cartón. Estamos hablando de la primera jornada de PlayStation 2, que sería pues caja negra, pues no sé cuántos años hace ya, 20 y pico años. Claro, eso era una novedad y se le dio muchísima importancia. También tenía cosas muy interesantes, como
tenía 2 escenarios. Es decir, por ejemplo, si conseguías darle un golpe bestia, atravesar algún muro o un cristal, ibas a parar al segundo escenario. Por ejemplo, se implementó en Dead or Alive. Tiene cosas interesantes. Pero el sistema de combos nunca me acabó de gustar, la verdad, el sistema de Dead or Alive. Bueno, juego, vamos, esto es otra cosita. El recopilatorio de SNK Arcade Classics Volumen 1. Lamentablemente ya viste que en el especial de importaciones, el volumen 2 de SNK Classics nunca llegó a salir aquí. Pero sí el volumen 1. Y el cual, como podéis ver, es una gozada. Viene el Art of Fighting, el Bash Ball, el Burning Fight, el Fatal Fury, el King of Monsters, el Last Resort, el Magician Lord, Metal Slug, Neo Turf Masters, Samurai Shodown, Sengoku, Shock Troopers, Super Seed Kicks 3, The King of Fighters 94, Top Hunter y World Heroes. 16 clásicos de Neo Geo metidos en un DVD. Imaginaos ahora, no sé, en cualquier consola de ahora, Switch por ejemplo, te vendrían 4 y los otros descargables como máximo, o te vendrían 2 y 2 descargables, y esto te lo metían antes en la época y a disfrutar. La verdad es que muy guay, la verdad es que muy guay. PlayStation 2 es una de las cositas que tenía, es que tiene auténticos recopilatorios brutales, además rendían muy bien. Cosa que, por ejemplo, ahora en Switch, por ejemplo, si uno de las lastras que tiene es que muchos de los ports tienen bastantes problemas, porque no se ha trabajado en la consola y es emulación, no trabaja la consola, sino es una emulación pura y dura. Muy poquitas desarrolladores como, bueno, sí, M2 Trigers, por ejemplo, que está muy bien, que trabaja muy bien. Juegos de Cave que han hecho y tal son bestiales, pero la inmensa mayoría de estos juegos clásicos no van del todo bien. Y bueno, una de mis sagas preferidas, Suikoden. El Suikoden, por ejemplo, el 3 no llegó aquí. El 3 ya lo visteis que lo enseñamos en el especial de importaciones de PlayStation 2. Pero sí llegaron el resto. Y los tengo todos precintados. Porque yo los jugué todos pirata. Hay que reconocerlo. Teníamos la PlayStation trucha. Tenemos la PlayStation trucha. Y los jugamos todo pirata. Y este me doy problemas porque me acuerdo que el Tactics era un juego que daba muchos problemas las copias, ¿no? Y me acuerdo que tuve que... Y era cuando los tenías que comprar. Comprabas las copias en el rastro, bueno, en el Mercat, San Antonio o donde fuera, ¿no? Me tuvieron que grabar 2 o 3 veces. Siempre porque tenía problemillas. Bueno, pues al final este es uno de los juegos que conseguí baratito en la época. Precintado. Mirad el precio que tenía. 9,95. Mira, esto lo compramos en GOM Discos. Esto era, creo, en Las Glorias, en Barcelona. Hay una tienda de discos. Y este es el Suikoden Tactics. Y el juego es un Final Fantasy Tactics. Es con personajes de Suikoden. Aunque no tiene un nombre de Suikoden realmente en USA, me parece. Creo que le cambiaron el nombre. Es un SRPG, juego táctico por turnos muy chulo. La verdad, me gustó bastante. Uno que es muy chulo, lo pasé genial, fue el 4. Este Suikoden 4. También precintado. Bien comprado a muy buen precio en su momento. Suikoden 4. Y además el problema que tenía, pues ya ves, era totalmente para España. Este no comparte idiomas. Este lo disfruté muchísimo, el 4. Y el 5 también estaba muy bien, la verdad, el 5 también estaba muy bien. Una pena que Suikoden muriera aquí. Murió con el 5. Vendió muy poquito. Vendieron poquito y por eso, pues bueno, Konami desechó la franquicia. Una pena. Y aquí tenéis el Suikoden 5 también presentado. También para España. Cuando aún Konami era Konami.
Es una pena. Es el Coden 5. Que mejora bastante el tema gráfico. Los típicos turnos. Te da tiempo a pensar. Me acuerdo con el tema de los turnos, cuando empezó a cambiar el Final Fantasy y otros juegos que empezaron a meter la acción, la movida que hubo, la gente que quería todavía jugar a los juegos por turnos de los RPG, fue una movida muy, muy gorda. Y creo que al final ha sido un paso natural a adaptación a nuevos tiempos, ¿no? Kessen. Ya hemos enseñado creo el primero y el segundo de Kessen de la saga de Koei. Esto es RPG. Y es raro encontrar esta versión española, porque creo que el segundo, no sé si llegó a salir aquí, sí que lo tengo en UK, pero no sé si el segundo se quedó solamente en UK. Este es estrategia de Kessen. Sí, un pelín mejor, Ranaveche. Sí, la verdad es que ayer estuve bastante chungo. La verdad es que me tomé medicación por un tubo porque me dio fuerte. Y además parece que no paramos con el tema del constipado. Ya lo cogí muy fuerte hace un mes y medio y otra vez. Lo que pasa es que esta vez lo he cortado. Hoy parece que estoy mucho mejor. Dice, yo no descartaría que viendo cómo se la gasta Konami últimamente te hagan 1-1 y te metan los Suicoden de PlayStation 2 en un cartucho. Sí, y además descargables, Jack. O sea, y además descargables. También lo veo eso. Por eso, ya lo dije el otro día, digo, hubiéramos preferido que el Limited Run se hubiera hecho con la licencia. Por lo menos esta gente no lo hubiera sacado todo en un cartucho. En fin. Porque imaginaos que si no hubiera cogido Limited Run las licencias de los Castlevania, de los Arcade Collection y compañía de Konami, nos los hubieran sacado igual, posiblemente, o no, pero si lo hubieran sacado, los hubieran sacado como han sacado este Metal Gear. Un launcher o 4 juegos en cartucho, otros descargables. Qué pena. Bueno, un juego que ya os enseñé, el Kengo, y la gente no sabe que que tiene una segunda parte del Kengo, el Kengo 2, pero que aquí se renombró como Sword of Samurai, juego que realmente de pelea, pero de pelea con espadas o con bastón, como un auténtico samurái en el cual un toque o dos estás muerto. Aquí realmente sí que la implementación y la estrategia, y aquí ya lo veréis ahora con un poquito de gameplay. Un par de toques buenos te cepillan. Aquí lo importante es el parry. Y 2-3 toques bien dados y te hacen polvo. Lo más importante es parar los golpes. Habiéndolo parado, casi le has quitado casi toda la vida. Los Kengo, muy difíciles, juegos muy difíciles. Listo, 2-3 toques, ala, fuera. Siguiente. Sword of the Samurai, el Kengo 2. Bueno, Turok también llegó a Play 2, el Turbo Evolution, de gente de Acclaim. A ver, no supuso la locura que supusieron en Nintendo 64, pero no estaba nada mal. Fue un juego casi de salida, a los 2 años desde la salida de Play 2 es cuando salió. Ya aún estuvo bien este juego. Turok 2.
Bueno, se le nota bastante las costuras, ¿no? Veis que es un juego... Se nota que era un juego de principio de generación de Play 2. Y eso que tiene un filtro HD, ¿eh? Este juego tiene un filtro HD puesto. Bueno, Way of the Samurai, de la gente de... Bueno, lo distribuyó Capcom, pero esto era de Spike, de Akir. Juego que no estaba nada mal. Juego que pasó desapercibido, que luego ya en PlayStation 3 salió el Way of the Samurai, el 3 y el 4. Y yo los jugué, me los pasé muy bien. Que no estaba nada mal. A ver si YouTube nos deja un poquito. Y aún con el filtro HD, hoy en día da el pego, ¿eh? Están bastante guays estos juegos. Si los veis por ahí, un precio bueno. También está la primera parte, ¿eh? Hey! The samurai's tough! Let's get out of here! Y bueno, de Army Men, juegos que vi un montón en Play 1 y que hay unos cuantos en Play 2. Hubo un spin-off, el Major Malfunction, el cual que cambiaba de la estrategia. Se nos iba a un juego de acción con los soldaditos verdes. Juego que ya están bastante difíciles de ver. La verdad es que me costó mucho encontrarlos todos. Además, un juego de Team 17. ¿Veis aquí Team 17? Ya sabéis que la Team 17 está en boca de todos, que tiene un distribuidor que edita con mucha calidad. Lo que pasa es que trae poquitos juegos y luego se agotan y la gente los busca. Army Men, Major Malfunction. Cambió el spin-off y no estaba nada mal el juego, la verdad. Bueno, vamos ya empezando ya con cosas gordas. Vamos ya empezando con cosas gorditas. Uno que ya cuesta de ver, que ha subido de precio, de Namco, Spawn. Spawn, este semihéroe o antihéroe, ¿no? Spawn Armageddon. Sangriento. Vamos a tener que apagar YouTube y darle otra vez de nuevo, porque da problemillas. Se sigue viendo todavía bien, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. Lo recordaba algo peorcito, porque yo lo jugué en su momento. Y no me ha desagradado lo que he visto. ¿Sabéis? Hack and Slash. Juego que pasó desapercibido la boca. Vendió poquito. Además, este es el PAL España-Portugal. El PAL España-Portugal. Y no sé qué me comentó si teníamos de Punisher. Esto sí que es una brutalidad, más en la época. Muy bestia. De Punisher, muy chulo también. El antihéroe también, de Marvel. Que sí, sigue viendo bastante bien.
Sí, bajando la calidad. No da tantos problemas. Y este era muy bestia, muy guapo. Este además me parece que este lo trajimos de Inglaterra cuando ya subió mucho de precio, porque este juego se ha puesto bastante caro. Muy guapo. The Punisher. Castigador. Juego muy guay para tener en la cole, la verdad. Y ahora otro recopilatorio. Este Street Fighter Alpha Anthology, el cual, pues no, mira lo que nos lleva el Street Fighter Alpha, el Alpha 2, el Alpha 2 Plus, el Alpha 3 y el Super Gen Fighters, por ejemplo. Creo que es un recopilatorio muy chulo de Street Fighter. Hombre, Fons, muy buenas. Dice, qué tranquilidad ver estos directos en lo que no peligra mi cartera. Pues ya sabes. Te lo ves todos los de Play 2 y así te tiras un par de meses viéndolos y así no gastas un duro. Porque mira que hay horas. El Super Gen, qué chulo. Hoy he visto el mitad del Retard y ya gasté. ¿Cuál te has pillado, Fonch? ¿Cuál de ellos? A ver, sorpréndeme. ¿Cuál te has pillado? Porque tiene la verdad mucha calidad, ¿eh? El Dex, va, muy buen juego, muy buen juego. Un Metroidvania RPG muy chulo. Plataformillas, 2D, muy buen juego. No es la mejor, no, Neveche. De la portada realmente de Street Fighter, ves la japonesa y te tira para atrás en comparación. Bueno, no un juego. Ya sabéis que en la época de PlayStation 2 habían exclusivas. Bueno, exclusivas. Juegos americanos que no llegaban aquí. Pero también hay juegos que llegaron aquí que no llegaron a Estados Unidos. Y uno es este. Y este se ha empezado a convertir en un juego caro porque lo están importando de Estados Unidos. Este Death World of Eteria. Este Hack and Slash con toquecitos de RPG de Konami. Juego además totalmente para España. Bastante extraño. Sobre todo para el público americano. Este Death World of Eteria. Este es mío de la época. Y disfrutado además. Se ve muy bien. No sé por qué este juego, no entiendo por qué tuvo Konami la idea de no sacarlo en Estados Unidos. La verdad. A ver, voy a tener que apagar, encender. ¿Conocías este, el Sword of Eteria? Estaba muy chulo, la verdad. Muy guapo. Muy desconocido y muy chulo. Me dio 4 copias, la verdad. Este... yo, suerte que lo compré. Este lo compré de salida, además. Porque que yo recuerde, en estos años, a posteriori, no lo hemos vuelto a ver. Yo no lo he vuelto a ver de segunda mano en ningún sitio. O sea, yo no lo he vuelto a ver. Yo no me he cruzado con ninguna otra copia de este juego. O sea, no es coña, no lo he vuelto a ver ni en aquello de lo ves en un CEX o lo ves en... No lo he vuelto a ver, no me he vuelto a cruzar con él. Y no está nada mal. Bueno, hay varios Rocky. Este es uno de ellos, el Rocky Legends. Y este además es multi 4. Rocky es bien, como diría la Loquimara. Rocky. Que para nosotros, para muchos, nos criamos con Rocky. Desde que empezó Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky... Ya no sé cuál. Ya no sé por dónde van, ya con Rocky. Que me acuerdo que fuimos a ver la última, la última no, la 4 era. La que se peleaba con Iván Drago. En el cine, y me acuerdo cuando acaba la pelea, todos nos levantamos, aplaudíamos
Qué tiempos aquellos, ya ves tú, una americanada como un templo, ¿no? Ahora ya son Creed. Sí, ahora ya es Apollo Creed. Ya el hijo de Apolo. Que bueno, el de VR está muy chulo, ¿eh? El de VR de Play 4 está muy guapo. Si no lo tenéis, el Apollo Creed, el Creed de VR de Play 4 es un juego muy guapo. Muy disfrutable. Bueno, hemos ido enseñando casi cada volumen por Armored Core, que los teníamos todos, y hoy aparece el Silent Line Armored Core, otro juego de From Software. Ya, casi todos ya sabéis que los han ido distribuyendo diferentes compañías. En este caso, esta fue Agetec, la que lo distribuyó. No hay ningún problema con esta unidad y es bastante común verlo porque este es Multi 5. Las que distribuyó 505, como el Last Raven y algunos más, son un problema porque son totalmente para España. Y esas son bastante caras porque son distribución muy pequeñitas. Pero este es uno de los más económicos por el hecho de que es casi todo para toda Europa. Y bueno, ya lo hemos comentado una vez, la gente cree que los Armored Core son difíciles de ahora. Es que From Software... No, los Armored Core ya eran difíciles de antaño. No ha cambiado nada, simplemente que ha mejorado a nivel técnico, a nivel gráfico. Siempre han sido unos jugazos. Y ahora con el tema a nivel técnico son mucho mejores. Y bueno, y con ganas de pillar el de Play 4, la verdad. Pasa que está todavía demasiado carete. Cuando baja un pelín. Bueno, hará un shoot 'em up, pero muy diferente. Este Space Invaders Invasion Day de Taito. Y diréis, ¿un Space Invaders? Sí, con gente en la portada, sí. Este es un Space Invaders diferente. Este no llegó a España, si yo no recuerdo. Este creo que se quedó, no sé si en UK o en territorio europeo, pero no llegó a salir aquí. Es el juego de Taito, este Invasion Day. Y es un juego, es un Space Invaders. Pero ya veréis qué chulo. Simplemente que eres él o ella y tienes que repeler los aliens con tu arma tipo Space Invaders. Y era cortito, creo que 3-4 horitas, 5 horitas, creo que te podías hacer el juego, pasártelo. Si eres bueno, 3-4 horitas te lo hacías. Es un Space Invaders. Y aquí tenemos una buena juego muy guapo, el Nomad Soul, también lo tengo precintado. Y este juego, hasta que no salió en ese Pliny el volumen 1 o el 2 de Switch, el cual viene este RPG distribuido por Virgin aquí en España. Estaba bastante carete, no sé si habrá bajado o no. Este Soul Nomad. Aunque veáis Koei, aquí veréis aquí el símbolo. Este de aquí es Nippon Ichi. Nippon Ichi es NIS. Lo que pasa que NIS es NIS América, pero este es Nippon Ichi, distribuido por Koei, antes de formalizar aquí la tienda de Nisa en Europa. Y estos, los que distribuía Virgin, eran para Portugal, o sea, para España-Portugal. Muy guapo, la verdad, a nivel gráfico mola un montón, mola un montón. Para mí no han envejecido nada, o sea, totalmente rejugables.
Muy chulos. El arte gráfico es muy guapo. Muy táctico también. Tenéis la oportunidad de coger los creo que es el volumen 2 que viene el Soul Nomad. No sé si es el 2. No, corregidme, si no es el 2 será el primero. En Switch. Y bueno, Soul Calibur. Soul Calibur nos llegaron 2 entregas en PlayStation 2. La primera, una gozada, nos metieron a Heihachi. Poder disfrutar de Heihachi, pegar tortas. Anda que no molo, me gustó muchísimo. Soul Calibur con Heihachi. Y además que eran totalmente para España. Y aún se siguen viendo bien, los Soul Calibur. No me acuerdo del primero en Dreamcast. Qué gozada. Bueno, y Soul Blade, ¿no? Que Soul Edge o Soul Blade, como se le dominó en Play 1. Que también lo disfruté un montón. Con Cervantes y compañía. Y ya el Soul Calibur 3. No es que no mejoraba demasiado. Un poquito mejor a nivel técnico, pero más de lo mismo, pero no estaba nada mal. Voy a tener que reiniciar al final. Bueno, voy a hacer una cosita. Voy a parar esto. Un momentito. Un momentito. Aquí. Mientras cierro el YouTube. Un momentito. Lo vuelvo a dar. Porque tela. Bueno, es lo que tiene, nos da problemillas, no solo a nosotros. Un momentito. Bueno, a ver si ahora aguanta un poco. Nos ha ido 7-8 meses bien, algo han actualizado en YouTube y al final nos da problemitas. Buenas tardes, gente guapa. Hola, Sesma, ¿qué tal? Aquí estamos con Play 2. Ahora estamos con Soul Calibur 3. Llevamos ya unos cuantitos. Muy chulo. A ver un poquito de pelea. Un Astaroth.
Y también nos recuperaron la saga Soul River. Soul River, en este caso el 2, con The Legacy of Kain. El vampiro, saga de los vampiros. Muy chulo. En Play 1 estuvo genial. La verdad es que Play 2 tiene un buen catálogo, la verdad. Tiene un buen catálogo. Muy buen catálogo. Ahora recordándolo, tenía muy buen catálogo. Y luego este spin-off, Legacy of Kain, Defiance. Con Kain. Cuando Eidos era Eidos. La gran Eidos. De los Soul River y Tomb Raider y compañía. Los Silent Scope de pistola, sabéis, de Konami, también sacó sus jueguecitos. Y hay 3, aquí tengo 2, no sé si tengo el tercero o al final no lo compré. Ya estoy dudando. Y aquí tenemos el segundo. Y además, como digo, Konami los sacaba todos en PAL España. Era de las que lo sacaba todo en PAL Españita, porque era la que ella misma se distribuía sus juegos. Tenemos el Silent Scope, que es el más sencillo de ver. El 2 cuesta más de verlo. Y el 3 se veía más que el 2. Y parece que el 3 es el que nos falta. Muy chulos en la cadera, muy guapos. El francotirador. Luego teníamos el 2 que mejoraba bastante. Otro juego de Konami, Seven Blades. Juego de principio de generación que intentaba rememorar las 7 espadas samuráis. Este Seven Blades no estaba mal. Juego. La set de principio de generación también estaba bien. Como podéis ver, los mito negro que caracterizaban a la primera generación de juegos de Play 2 con la cajita negra. Pero no estaba mal este juego, estaba chulo, me gustó bastante. Hola Colview, la portada era una pasada, pero a mi hijo me dejó un poco indiferente. Buenas noches, ¿qué tal Colview? Bueno, a ver, es un juego Col. Estamos hablando del primer año de la consola Play 2. Primer añito. Un juego que creo que se hizo en base a Play 1. Así que por eso digo que no estaba nada mal para lo que es el juego en sí. Pero claro, luego después, juegos que se hicieron 8 o 10 años después, les daba hostias con ondas, ¿no? Pero a mí me gustó lo que era, ¿eh? Yo lo disfruté en su momento. Hola Noisa, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Y bueno, este quizá es otra cosa ya, el Killer 7. El Killer. Capcom. Además, no sé si habéis fijado en el detalle. Aquí Capcom, para jugar con el blanco y el negro, en su logo, no es que tenga Sun Fate, no, es color blanco, igual que las letras. Eso siempre me dejó loco, porque Capcom, me parece que en ningún otro juego ha cambiado el color amarillo de las letras de Capcom, solo en el Killer 7. Curioso, ¿eh? Ese detalle. You don't want to go any further.
Killer 7 es bien, sí, muy chulo el Killer. Killer 7, además este era Italia, como la mayoría de los juegos de Capcom, eran Italia-España. Oh, shit. There's more than 14. Those bastards are breeding. Y era un jueguecito de Marvel, que sí que está chulo. Este me moló mucho. Este Hulk Ultimate Extraction está bastante bien. Además es totalmente para España. Ya no me acordaba que este era totalmente para España, el Hulk. Hola Miguel, muy buenas. Ya llevamos unos cuantitos juegos, pero bueno, creo que aún nos quedan por lo menos 80 o 90 de Play 2. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¿Estás currando o hoy descansas? Este Hulk o Hawk, realmente es Hawk. Es una, este me encantó, la verdad. La portada me encanta también. Este es un de estos. Era muy chulo muy chulo. Dice, con este era entretenido también. Sí, muy chulo. La verdad es que me gustó mucho. Y además no se le tiene nunca en cuenta y está muy, pero que muy bien. Como podéis ver, lo destrozabas todo. Muy guapo. Dice, estuve de mañana, lo que pasa es que me lié dibujando. Bueno, claro, es que tú tienes dos curros. Vas un poco... Estás liadísimo, ¿eh? Muy guapo. ¿Cómo lo disfruté este también? Y era un jueguecito que los años que llegara aquí, bueno, lo trajo Midas, pero no está nada mal. Incluso Limited Run trajo el remake de Play 4, el A6 Train, una saga longeva japonesa, la cual es un tema de gestión de ciudades para transitar los trenes. Juego que estaba bastante chulo y fue raro que lo trajo Midas. La Midas, la mierdas, ¿no? Como dicen algunos, la mierdas. Pues la Midas trajo este juego japonés, totalmente para España. O gestión. Y es muy raro ver realmente esta edición de A6 española. Es bastante rara. Me costó encontrarla, con la tontería. Eso sí, es un juego barato. No penséis que sea caro. Pero costó encontrarla. Mira, Colview, el stream pasado enseñamos el Stream Express, muy chulo. Cómo mola el tema de la velocidad de trenes. Eso sí, la portada del Stream Express es una auténtica chorrada, ¿no? Pero el juego es muy guapo, la verdad. Y el problema del Stream Express, que es muy baratito, es encontrarlo. Es un juego que, como se distribuyó tan poquitas. Esta es la primera vez que lo ves, Miguel, pues es muy chulo, la verdad. Y además, ese tipo de juegos en Play 2 no había casi nada. Y era un juego que estaba bastante bien. Incluso en su momento tenía online. Era el Project Snowblind. Hablaban muy bien de la gente de Eidos. Este es Project Snowblind. No estaba nada mal para ser Play 2, para nada mal. Bueno, ya lo veis, ¿no? Se ve muy bien. Y era un juego que se veía siempre a 2, 3, 4 horitos en los CEX. Ahora ya no los veo. Hace mucho que no veo ninguno. Pues os interesa. Pero era un juego muy barato. En su momento era muy barato. Y ahora tenemos una joyita. La tengo aquí presentadita. Es el Hunting Ground. Juegazo. Y me diréis, presentados. Sí, los tengo muchos presentados porque ya como he dicho al principio, teníamos la trucha, la PlayStation trucha. Pues como la mayoría de la época. Y los comprábamos también, pero teníamos Princo a rabiar y se probaba y se jugaba todo.
Hunting Ground. Uno de los juegos que junto con el Clock Tower quizás redefinieron el género de survival, de terror, en el cual tu premisa era escapar. Porque, bueno, con Resident era todo lo contrario, era matar todo lo que se meneaba, y esto era intentar que no te cazaran. Dice, la versión UK se vendía tirada hasta hace no mucho y luego se disparó de golpe. Claro, hasta que se agotó. Yo llegué a verlo a 10 euros, 12 en Amazon, esa edición. ¿Qué pasó? Bueno, pues claro, cuando deja de haber stock, la gente sigue queriéndolo, y más que se le ha ido reconociendo a este juego lo grande que es. La pena de este juego es que Capcom se ha olvidado completamente. Se ha olvidado mucho de él. Tanto de este como Clock Tower. Pero bueno, por lo menos el Clock Tower van a traer esa edición de Super Nintendo, la va a recuperar a través de Limited Run. Pero me encantaría un nuevo Clock Tower, un Hunting Ground, cositas así. Sí, ¿verdad, Miguel? Se regalaban 10, 12 euros, 13 euros, una cosa así, casi se regalaban. Ese y los Shin Megami Tensei, los Devil Survivor, también se regalaban. Salieron stocks de debajo de las piedras en su momento, de algún almacén de UK. Y irían vendiéndolos poquito a poco. La gente en ese momento no estaba mucho por la labor, pero cuando la gente ha ido queriendo recuperar títulos y coleccionar de nuevo, bueno, pues juegos que tienen calidad y son buenos, pues nada, pues suben. Bueno, aquí salen cositas chulas también, ahora que veo. Este ya es otra cosa, supongo que para muchos el que voy a enseñar ahora ya es cosa guapa. Este es lo raro, que ya sabéis que es de From Software, pero que es Multi 5. Lo raro es el precio que ha llegado a alcanzar este juego, y es por su escasez a nivel europeo. El juego, además, el problema es que lo distribuyó esta gente, Indie Games, esta empresa, y sacó muy poquita tirada. Y un juego que además está muy bien, porque yo he llegado a escuchar decir que no era un buen juego. No, el Kwon está bien. El Kwon no está nada mal. La premisa que tiene está bastante chula. El problema era poder tenerlo. Cuando pasaste si te pasó el carro y de valer, me acuerdo que valían 15-20, yo lo vi a 15-20, luego ya subió a 40, y cuando uno se dio cuenta estaba a 150 euros. Yo lo pude coger, me costó el nuestro, eran 70, pero era una chica creo que de Madrid, y hablando por Walla, pero cuando Walla le pasaba como a Vinted, se vendía más armarios y somiers que videojuegos. Era otra época, a principios de Wallapop. Y hablando con ella, oye, mira, es que con el envío y tal, y me lo dejó por 65, aún me acuerdo de este juego. Y yo lamentando que había pagado mucho por él, pues fijaos. Yo diciendo que había pagado mucho por él, y menos mal que lo compramos. Y bueno, y en Estados Unidos este juego lo he llegado a ver por $800. No sé cómo estará ahora. Si habrá bajado, si estarán menos. Es uno de los juegos más caros a nivel PlayStation 2 en Estados Unidos, el Kwon. Mucho más que el Roller Rose, ¿eh? Este ahora mismo es un pastizal allí. Hola, Retro. Dice Colvio que te imitas. Aquí tenéis el bueno de Retro. Aquí tenéis el Retro. Si ya supongo que conoceréis a bueno de Retro y su canal. De todas maneras, aquí os dejo el canalcito de YouTube de Retro. Así es una visual. Y que os pongan los dientes finos, ¿eh? Dice Miguel que te falta y ya lo intento este. Es que está carete, está muy carete, la verdad. Ya, bueno, ya os digo, es que a mí no me costó eso hace 5 años, ¿eh? Es que la progresión, a ver, ha sido muy alta, pero este iba subiendo sí o sí. La pandemia ayudó más, pero iba para arriba. El que viene ahora es el que más me ha sorprendido. Es este. El Michigan Report from Hell. Esta versión para España, de 505. Y ese era un juego que compramos a 15 euros. A 15 euros creo que fue.
Y además por tus tierras, por allá arriba, por Galicia, un chico de Galicia. Y nos hizo un pack y nos mandó y 3 o 4 juegos más. Creo que el Astro Boy y alguno más que él tenía y que nos interesaba. Y yo metí no lo metí y no lo metí como prioridad. Lo metí por rellenar catálogo, rellenar el paquete. Pues menos mal que se me ocurrió meterlo. Porque luego al tiempo el bueno de Metal Gear Solid Rocks lo sacó en uno de sus especiales. Y a partir de ese momento este juego empezó a subir. Hola Don Vito, 1930, ¿qué tal? Aquí estamos con Play 2. A subir y no ha parado de subir. Y como dice Colview, o lo quieres o lo odias. No hay tu tía. Es un juego muy diferente. Tú eres el reportero, se te mueren los compañeros en manos de bichos. como el que come pipas. Dice Retro Game, ese Michigan está mega top de precio, de luego lo que subió, sí, ha subido muchísimo. Quizá de lo que más ha subido últimamente, a nivel brutal, Claro, lo difícil supongo que será de ver esto, que vengan en PAL Españita, ¿no? De juego de Spike. Sí, otro que subió más que la gasolina, sí, una burrada, es lo que ha subido este juego. Tus adoradas de porteras, Colvio. Sí, cómo mueren, madre mía. Además aquí ya se ve aquí. La portada es guapa, la portada me mola, tal que la gente de 505 hizo aquí una portada muy chula. Bueno, y otro trío calavera. Aquí tenemos el Rule of Rose. Este realmente no ha subido tanto. Este juego, la versión para España ha subido mucho. Subió mucho en su momento. Pero es la que más se ha mantenido con el tiempo. Es la que más ha ido manteniéndose, no ha bajado, y quizá ha subido un poquito. Y este no sé lo que nos costó, quizá 50 euros nos costaría en su momento. Ya pagué, no fui de los afortunados como otros que lo llegaron a encontrar en los games a 5 euros. O en las cestas de los Carrefour y tal, que se llegaron a vender a 10 euritos. Eso fue locura. Dice Colvio, están todas parecidas, un poco más cara la UK y una pizca la italiana, pero todas van de la mano. Sí, bueno, y la americana, supongo, no sé si están en Estados Unidos. Pero bueno, el Roll of Road dentro de lo que sería este trío es el que menos ha subido realmente, ha mantenido los precios. Es el que más subió en su momento. Por el hecho de que lo retiraran de la venta, el tema... Aquí no he puesto el gameplay. El tema de que se llegó a censurar porque salían niños, que si no salían niños, que si tal, y llegó a censurarse o eliminarse de la venta del mercado, la salida del mercado. Bueno, pero... No es un mal juego, pero de los... El Kwon, por ejemplo, es mejor juego. Kwon. Sí, se ha estancado bastante, ¿no? Retro se ha estancado ahí en torno a los 150, 200 euros, supongo, y ahí sigue. Pero bueno, que ya es dinero, ¿eh? Ya es dinero. Que hay que soltarlos y cuando los sueltas, pica. ¿Más de 200 ya? Bueno, no sé, hace mucho que no lo miro, ¿eh? Hace mucho que no lo miro. Entonces ha subido un pelín. Bueno, el vídeo anterior, creo, o el anterior, sacamos el Knight of Temples, el 1, el primero. Juego bastante chulo. A mí siempre que me ha gustado el tema medieval, me ha gustado mucho este. También España-Portugal. Yo estos dos no los jugué apenas. Yo sí, los Survivals me gustaban mucho en Play 2. La verdad es que ahora ya juego menos Survivals. Bueno, no juego casi nada. Pero, bueno, es que en Play 2 en la época que jugábamos muchísimo. Play 2, Play 3. Además Eva siempre se ponía conmigo y me veía jugar mientras ella estudiaba o tal. Cenábamos y ya le ponía a jugar y ya... Me acuerdo que incluso en principio en Play 3 compramos el Fallout, que fue una gozada, le encantó porque me lo regaló ella. Y se jugó el juego conmigo viéndolo entero.
O sea que... Dice los Knights on the Temple, sí, no están nada mal, Colview. A mí que me gusta mucho el tema medieval. A ver, tiene sus carencias, sobre todo el primero, pero está bastante bien. Si te gusta un poco de medieval y... mola, me gustaron mucho. A ver, si comparas con otros juegos en los cuales podríamos hablar de tema hack and slash, que como sería un God of War, nada que ver, ¿no? El God of War o incluso algún otro que son muy superiores, pero bueno, estaba muy bien. Y uno que está bastante bien y creo que no se habla mucho de él es este es Kill Switch. Este es un juego de Namco y se habla poco de él. A ver. Era en tercera persona. Y aquí siempre se ha hablado de los parapetos, el Gears of War y tal, pero este juego ya lo utilizaba. Era un juego en el cual ya teníamos parapetos, nos escondíamos, disparábamos desde la posición y estábamos hablando de... ¿Ves? Como veis, aquí se ve. Un visionario, sí, Juan Bohem, sí, no es coña. Y apenas se habla de este juego que está muy bien, muy rico. Claro, es un juego que vendió poquito, no tal, pero un juego que tenía... muchos hablaban del que si el Gears of War, pero ya empezábamos con este. Bueno, y había algún otro más, GoldenEye Rock Agent. Este me parece que sí, este es el que... Mira, este es inglés. Este lo trajimos del primer viaje que hicimos con Eva a Londres. No, me parece que fue una libra que nos costó este juego. Me hacía gracia porque no lo tenía, digo, bueno, lo traigo. Y al final no hemos buscado el español tampoco. Creo que es un juego bastante baratete. Hola, Cal, muy buenas. Juan, está guay ese, sí, está muy chulo. Si os apetece tener un jueguecito que esté bien en Play 2, el Kill Switch es un muy buen juego a tener. Dice Colby, 007 de PS2, a mí el que más me gustó fue el... Sí, ese no está nada mal, el de Rusia, Ese sí que lo jugué. Ese lo jugué. De los otros no te puedo decir gran cosa porque no los he jugado. Este lo probé, este sí que lo probé. Fue probar el juego, que fuera bien cuando lo trajimos. Le estuve jugando un ratito, muy poquito rato. No estaba mal, no os puedo decir gran cosa más. Realmente si no lo he jugado tampoco os puedo decir mucho. Pero hablaban... Bueno, estoy viendo un poco de comentarios, medianías, que sí, que no, lo típico. Pero bueno, yo lo que estaba viendo es que estaba bastante bien. Era cuando Electronic Arts tenía la licencia de todo lo de 007 y creo que fueron 5 juegos los que sacó en Play 2. 5 o 6 juegos. Bastantes juegos de la serie. Y ahora un juego que se ha olvidado Sony de la franquicia. Es este Genji. Yo no sé, la han enterrado, definitivamente. A mí me gustó, pero este juego Sony lo ha enterrado y parece que no lo va a sacar más. Este Genji. Precioso, muy chulo a mí. Muy chulo, sí, es verdad. Genji... Un juego que además exprimía bastante bien la consola y un juego que casi de inicio, creo que el segundo o tercer año sacaron Genji. Y es un juego muy guapo, hack and slash, con cositas chulas, eleveado. Y lo que pasa es que Sony, como siempre se ha basado en números, cuando ha habido juegos que no ha visto que no han vendido lo suficiente, le han dado carpetazo. Así vemos juegos de franquicias de japonesas... que tenían licencia, bueno, que han ido muriendo porque no han vendido lo suficiente para Sony. No, es que ha sido la premisa de Sony. Se han basado mucho en lo que quiere el público. Eso significa que tienen que vender X y si no rinde lo suficiente le dan carpetazo. Bueno, una pena.
Y luego de pinballs hay un montón. En Play 2, aquí salen 3. Ya hemos enseñado algún otro y saldrá más. Hay uno que es muy raro. Este es uno en Play 2. Este es en PAL España. Este Pinball Hall of Flame, la colección de Goldlief de Play It, es bastante raro. Me costó mucho encontrarla, la versión española, la verdad. Me encantan los pinball. Y este me costó encontrarlo. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo va la suerte? ¿Va mejor? Ya he visto que al final la suerte tiene que mejorar, ¿no? Dice, fatal, paso de la vida ya. Bueno, toda la suerte viene y va. Y luego igual te viene toda la suerte del mundo y los demás vamos a tener ahí. Este, por ejemplo, este está muy chulo porque tiene las mesas de Goldlief muy guapas. Dice, tiene suerte en el amor, así que no me quejo. Hombre, si ya tiene suerte en el amor, ya eso es fundamental. En la salud no me meto, porque ya sabemos que en la salud estamos un poquito jodidos todos, ¿no? Pero si en el amor y en la familia, si podemos estar bien y tener suerte, eso es lo primero. La gente de 505 sacó también un pinball, el Pinball Fan, este juego. A ver, gráficamente, no voy a engañar, es un poco truño, ¿no? Pero bueno, tiene su rollo porque es un pinball medieval. Es un pinball medieval que tiene mesas caracterizadas. Por ejemplo, esta, por ejemplo, es con castillitos y tal. También este totalmente para España. Pero ya os digo, a nivel técnico es bastante flojete. A ver si viene Eva, que me quite la torre, que tengo aquí una torre ya de juegos. Echen a mano a la pobre. Como podéis ver, a ver, sí, porque me gustan los pinballs y porque quería tener muchos de los juegos de 505. Si no, igual le hubiera dado un poco de esquinazo, ¿eh? Es mucho mejor este, por ejemplo, el Play It de Pinball. También es para España. Oh, sencillito. Este de los tres era el más fácil de verlo. Este es el que era más fácil. Tuvo bastante distribución. Yo me acuerdo ver este juego, a verlo en kioscos. Este lo vi bastante en los kioscos. También lo llegué a ver en alguna gasolinera. Ya sabéis, no sé si acordáis las gasolineras que tenían stands de películas, de cintas de vídeo, de música, y tenían juegos. Y este era uno de los que tenía del Play It que distribuía en gasolineras. Este lo llegué a ver ahí. Lo que vamos a hacer, pronto, es reiniciar el YouTube. Y este no estaba mal, tiene buenas mesas este juego. Laura Ron, ¿qué tal, Laura? Tangami, Soli, guapis. ¿Qué tal, guapa? Aquí estamos con Play 2, ¿eh? Hoy no estamos ni con Switch ni nada, ¿eh? Hoy estamos con jueguitos de Play 2. No sé si conocéis a la buena de Laura, que tiene canalcito muy chulo de gameplays, que mola mucho. Aquí os dejo su canal. Dicen, a ver, si el cassette del Fari, el lado de los interviews, qué tiempo. Hostia, lo del Fari, sí, verdad. El cassette del Fari. Bueno, había muchísimas. O yo que sé, las cassettes aquellas piratas del Rey León, de música. Sí, bueno, eran otros tiempos. La piratería pura y dura. Un montón de cintas VHS, copias piratas y cosas así que se vendían en las gasolineras y sitios de cutrongos. Bueno, otra vida. Bueno, ahora un juego que no está nada mal, este Gladiator, también para España.
Es un juego hack and slash bastante chulo. De Gladiator. Dentro, a ver, dentro de sus carencias está bastante bien. Y lo que voy a hacer es... Voy a cortar un momentito el YouTube. Voy a cortar. Lo voy a abrir de nuevo. Y así limpiamos un poquito la caché, que da problemas con el ordenador. Nos queda mucho directo y esto tenemos que durar hasta el final. Aquí. ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien, Laura? Aquí estamos. Bueno, yo he estado bien. Un poquito jodidillo, hemos estado de constipado, pero ya hoy mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Sí, un poco mejor. Pero mucho constipado. Pero bueno, es que yo había pillado un constipado hace un mes. Lo pillé muy fuerte con sinusitis. Y hemos recaído, ¿eh? De hecho, una cosa rarísima que creíamos que era hasta COVID. Porque me he hecho el test y no es COVID. No, en fin. Yo me recuerdo, dice Naveche, con cierta ternura cuando veníamos con mis padres desde París a España 13 horas con el cassette del año anterior. Generalmente hago de copias tipo Manolo Escobar. No sé si era tortura o pasión. Deja secuelas, eso sí. En coche, claro. Sí, bueno, pero eso es nostalgia, Naveche. Esos son recuerdos que va a tener siempre. Y además son recuerdos bonitos. Bueno, ya os digo, este es el Gladiator. Y bueno, y aquí se me ha quedado pillado esto. Que no he puesto espérate, que el cambio. Que no he puesto la pantalla buena. Perdonad. Ahora. Si no me doy cuenta, no os coscáis. No estaba mal este Gladiator, la verdad. Bastante chulo. Divertido. Bueno, y era uno de Donald. El Donald Quack, el Quack Attack. Jueguecito que además en Estados Unidos se le llamó diferente. Creo que se llamó Going Quakers. Going Quakers. Se le nombró en Estados Unidos. Este jueguecito de Disney. Y aún se sigue viendo bien, la verdad. De este, creo que a Eva le molaría. No sé si lo ves, Eva. Con agua de doble salto. Juego no está nada mal. Y este además era... Y... Mira, Francia... mira, la leche, este es Francia-España. Raro, porque Francia-España no habían demasiados juegos de la época que compartieran idioma. Multi-2. Siempre era más con Portugal e Italia. Nada mal el Donald. Sigue viendo aún bien. Bueno, yo, de los spin-offs que han sacado de Worms, quizá el que voy a enseñar ahora es de los más chulos. De Worms han sacado algún spin-off con otra premisa, y este es uno de ellos. Este es el World Blast. Y este es tipo puzzle, tipo Puzzle Bubble. A ver qué os parece. Este estaba chulo. Este estaba bastante guapo. Italia-España. Y estaba bastante guapo, la verdad. Para jugar a doble estaba muy bien.
Dicen, es bueno ese, se parece mucho al Crash, tiene la misma... Sí, está bastante bien, Dameche. Dentro de lo que son el Donald Quack no está nada mal. Y creo que es bastante divertido todavía. Tenía bastante calidad el Donald, el Quack Attack, la verdad. Dicen, Dameche, muy raro para España. En general, allá Francia, Holanda, sí, es que es raro, es raro. No, aquí no habrá muchos distribuidos Francia-España, la verdad. Bastante guapos estos worms. Bueno, ahora un juego de Sega. Ya sabes, cuando murió Sega, la Dreamcast, pues empezaron a editar sus jueguecitos en Play 2. A nosotros nos sorprendía mucho, ¿no? Nosotros que veníamos de la guerra de consolas anterior, de Mega con Nintendo y ver Sony ahí, y ver juegos de Sega en Sony. Y bueno, y algunos raros que ya son bastante raros de ver, como este FR355 Challenge de System 3, que se le nombró, me parece que Trofeo Pileli en algunos otros sitios. Y que se sigue viendo bien, la verdad, este juego de System 3. Sí, bueno, tiene un control un poco raro, sí. No te voy a negar que no, Call of Duty. Pero es chulo. Y el tema, encontrar esta versión española, me parece que me habré cruzado con ella en estos años, en estos 10-12 años coleccionando, una o dos veces. Y esta es una de ellas, lo tengo aquí. O sea, no he visto, la verdad es que tuvo que tener una distribución bastante paupérrima, la verdad, este juego. O hemos tenido mala suerte y no nos hemos cruzado con él. Dice, eso me recuerda que tengo que pillar el de Dreamcast, dice Retro. Píllate el de Play 2, Retro, que igual esa está más raro. Y más barato. Más barato seguro. Se sigue viendo bien, ¿eh? Sigue viendo guapo. Sigue viendo muy chulo. Y lo curioso es que lo distribuyó Sony, ¿eh? O sea, juego de Sega distribuido por Sony. ¿Qué tiempo? Bueno, ya ahora vemos ya cositas chulas como el Metal Slug, el 3. Y además mira, este era totalmente para España. Este no comparte idioma. Y además era un buen port en PlayStation, ¿eh? Eran buenos ports. Qué tiempos. Y qué vicios. ¿Cuántas monedas habremos gastado todos, en arcade? Madre mía. ¿Cuántas moneditas habremos gastado con esto? El Metal Slug 4 sí que lo tengo, pero lo tengo que tener en algún otro lado. Ya saldrá los próximos días. No os preocupéis que saldrá. Aquí tengo Metal Slug 5. Más de lo mismo. Más de lo mismo de bueno, me refiero. SNK Playmore, cuando cambiaron de nombre. Sí, es el que era continuaba la saga, Naveche. Yo creo que no es mejor ni peor, simplemente que continuaba. Y si le tiene más cariño quizá a los anteriores. Y luego tenemos el Anthology. Este además lo tengo original, o sea, original, tengo precintado. Y este fue, imaginad que lo compré en eBay
a Choyo Games, sí, la tienda madrileña, a 20 euros precintado. Me parece, eran 20 o 25. Imaginad, no sé lo que vale ahora, creo que valdrá más, ¿no? Precintado este juego, Metal Slug Anthology, el PAL España, o sea, además con todos, con el... Mirad aquí, así los veis. Llevan el Metal Slug, el 2, el X, el 3, el 6, el 4, el 5. Es una gozada. Una gozada tener este. Y que luego también salió en Wii, que creo que en Wii también es carete. Bueno, carete. Estos juegos, ya os digo, en su momento no los quería nadie. Precintados ni nada. Sin a ver si salió en Wii también. Salió en Wii, en Wii, que me parece que en Wii está bastante buscado. PSP también, ¿verdad? Sí, no, y sí que lo tengo. Sí, también lo tengo en PSP, me parece. Está por ahí. Sí que es verdad, Colview. En Vita no. En Vita, en físico no. Naveche. Si salió digital ya no sé decirte, pero Vita seguro que no. El Vita la conozco en el catálogo en físico y no salió. El 6 y el 3D en Japón. Sí, de PlayStation 2, ¿no? Sí, el 3D. Mira que el 3D lo he tenido muchas veces a tiro para comprarlo. Ese juego... A ver, que es curioso, pero... Y no lo pillé en su momento y ahora quizás está carete, ¿no? No lo cogí en su momento y ahora igual está carete. Y ahora voy a enseñar un juego de Gran Turismo que no sé cómo estará ahora, pero que era muy buscado y ya era carete. De Gran Turismo, sí. El 2002 Tokio Geneva. No sé por qué. Esta edición se ve que era bastante rarita, sobre todo la para España. Y se pagaba bien por él. Curioso. $80 o así. Pues ya pica, A ver. El Gran Turismo, la verdad, los he disfrutado mucho. Cuando era Gran Turismo, lo que conocíamos como Gran Turismo. Incluso me acuerdo que mi hermano me regaló el volante. Me regaló el volante y lo disfrutamos un montón. Le metí mucha caña al 1 y 2 de Play 1, luego el 3, 4 y 5 de Play 2. Y ahí me quedé. Y ya los nuevos ya ni tocarlos. Un poquito de... Bueno, estaba muy bien. Sí, era lo mejorcito, sin duda. O sea, mira que a mí el tema conducción no es que me apasionara, pero con lo Gran Turismo lo disfruté muchísimo. El tema de los carnets, sacarte... Es que era como un juego de rol. O sea, era un juego de rol en el que tenías que evolucionar. Tú como piloto y evolucionabas con los carnets, mejorando el carnet, hasta que llegabas a piloto profesional. Y luego en los circuitos ganabas los coches, los ibas mejorando. O sea, era una especie de rol de conducción, ¿no? Y te metías en el personaje. Muy guapo. Dice Colby, el 5 fue el último que me gustó en PS3, pero ya tenía contenido online. Bueno, yo solo vi, pero no me interesó y yo disfruté mucho el 5. Y luego ya lo que ha venido después, bueno, sí, como juego de simulación puede estar muy bien, pero ya la esencia que tenía, que lo que no me gustaba a mí, pues ya nada. Dice, bueno, conducción tipo realista, creo que hay mejores. Bueno, depende. Lo bueno que me encantaba a mí de Gran Turismo ya no era la conducción en sí, ya os digo, era el hecho del taller, del garaje, de los carnets, de los coches, de las mejoras, de canjear con dinero, con premios. Era todo eso, era todo el lote. Eso es lo que me encantaba. Sí, el Enthusiast es muy chulo también, Colview. El de Konami, muy guapo también. Ahí te doy la razón.
Y luego estaba el de Capcom, el de Shell Shading, también está muy chulo. ¿Cómo se llama? A ver si me ayudáis vosotros. El de Capcom de Shell Shading, también muy chulo, que también ha subido de precio. El automodelista, sí, Colby ese. Ese también está muy bien. Ahora un jueguecito que no está mal, este Monster Lab, de generar tus monstruos. Ya lo enseñamos en DS, ¿eh? Tienes que, eres un, bueno, es tipo de Frankenstein, ¿no? De generas tus monstruos, luego los haces pelear. No está nada mal. Like in the old days. Y este me lo tengo presentadito. Just like one of us back then. Masters of the mad sciences. Mechanical, biological, alchemical. Not one of us. Aaron Marty. Sigamos un poquito de gameplay. Seduced by all the power he could put against enemy parts. Los creas, los generas y luego los haces pelear. Over biological parts. Biological parts have an advantage over alchemical parts. And last but not least, alchemical parts have an advantage. Y aquí tenemos otro que no sabía ni que lo tenía presentado. Y este sería muy barato cuando lo compré. Este Marvel Nemesis, la rebelión de los imperfectos. También para España. Y aquí aparece el Ratchet Gladiator. El que no apareció el otro día que sacamos todos los Ratchets. No sabía dónde estaba el Ratchet Gladiator. Aquí está, sale aquí. Así vemos un poquito de gameplay. Este no estaba mal, este jueguecito, el Marvel Nemesis. Muy comiquero el gráfico. Estaba bien. Como os digo, el otro día faltaba enseñar este que se quedó por ahí y ha aparecido hoy. El Ratchet Gladiator. Este ya incluía modo online. Ya veis que muchos ya... Cuando llegó tarde el online a Europa, porque en Estados Unidos ya llegó 2 o 3 años antes. Aquí llegó tarde, pero llegó. Y ya algunos juegos de los últimos 3-4 años que ya incluían el modo online. Y el Marvelous tenía y el Ratchet Gladiator también. Vamos al Ratchet Gladiator. Hola Kai, muy buenas. Y Diego, tenemos aquí 2 grandes. Menuda racha de directos llevas. A pico y para diario, sí. Sí, bueno, al final mola. Y ayer hubiera salido con Eva. Me lo había dicho el día antes, pero... Ayer estaba pochillo yo. Yo pillé un constipado de narices. La pobrecita hizo ayer el directo sola. Disfrazada de miércoles. Pero bueno, ya que estáis por aquí, hago aquí la promo al bono de Kai, canalcito chulísimo que tiene en YouTube. Pasaros por el canalcito. Supongo que ya lo conocéis, ya somos primos hermanos ya por aquí. Casi siempre se pasa por aquí. Y tenemos también aquí al bono de Diego, de Último Cartucho. Gran emoción mientras el equipo Estrella Oscura activa los reflectores que le abrirán la catedral oscura. Canalcito también muy chulo, entrevistas, hardware. Los guerreros más letales de la hora de... También canalcito muy guapo, muy buena gente se pasa por aquí. Me encanta. Sí, bueno, ya estamos mejor, nos tomamos ayer me tomé un cóctel de pastillas y me la ha frenado, me la ha cortado lleno, pero ayer estaba fatal, la verdad. Me la ha cortado bien. He pasado una noche mala. Pero bueno, Eva me fue a buscar unas pastillas también de estas, porque se acabó la respirina, pero fue a la farmacia y le dieron unas pastillas de estas de antialérgicas que también valen para rinitis y cosas parecidas. Y también me la ha cortado, me ha abierto las fosas nasales y empezó a mejorar. Y luego ya los chutes que llevo de ibuprofeno
De todo, vamos, me he metido de todo. Hemos cortado el constipado. Nos hacemos mayores, es lo que pasa. Bueno, ahora una saga de RPGs que está muy bien. Beben, no sé si conocéis la saga Koudelka. El Koudelka. Koudelka era un juego que salió en Play 1. Bueno, pues bebiendo de esa saga, sacaron unos RPGs en Play 2. Muy oscuros. Muy oscuros, muy negros. Negros como el tizón. Los Shadow Hearts. Shadow Hearts. Además, el sistema de combate era muy guapo. Porque implementaba una ruleta. No el típico menú en el cual tienes que darle a la acción. No, no. Aquí es una ruleta en el que la ruleta iba y tenías que tener acierto. O sea que no era darle al botón, no, no. Tenía su rollo, su miga para poder hacer perfects o poderes. Un juego bastante chulo. Dice Diego, son días complicados con tanto cambio de tiempo. Hoy ha hecho un día bastante malo aquí en Madrid. Casi nos volamos. Sí, pero aquí no es que haya hecho mal tiempo, no sé. Es un tema... Nos hemos vuelto atontados con lo del COVID, que nos hemos puesto mascarillas, hemos estado todos metidos en casita muchísimo tiempo. Yo creo que también el COVID nos ha dejado poco tontos a todos, entre tanta vacuna y tal, y nuestros cuerpos no son los que teníamos hace 3-4 años. Supongo que nuestras defensas, también los virus han cambiado y... Porque, bueno, estamos todos, mucha gente de alrededor nuestro también ha pillado unos constipados de narices, de estar 2 o 3 días, pero chungos, son constipados, no son gripes. Eso nos pasaban con las gripes, no con los constipados. Dicen, ya me eché un pachalán cada 8 horas y como nuevo. Pues casi que sí. Dice Colby, otra saga olvidada, el sistema de anillo estaba bien guapo. Sí, sí, el sistema de anillo, el circulito, estaba muy chulo. Y para mí el mejor es este. La segunda parte, el Covenant. El primero estaba muy bien, pero el Covenant ya mejoraba todo. El Covenant para mí es una técnica pasada. El Shadow Heart Covenant. Muy guapo. Además estos son... Sí, tomen Italia-España, como muchos de ellos. Y es curioso para que veáis que Midway fue la distribuidora del primero y del segundo. Es aquí Midway. Pero ya el tercero fue Ghostlight, la distribuidora inglesa, que también distribuyó los Shin Megami Tensei y tal. Fue la distribuidora del tercero, como veréis ahora. Dice Colby, Covenant era muy bueno. The New World flojeaba ya un poco, el primero me marcó. A ver, el primero es muy bueno, yo creo que el segundo creo que fue el Summon. Y el tercero fue flojo. Esa es la palabra. El tercero, a ver, no está mal. Claro, pero vienes del segundo, que era top, y da un poco, da un bajón. Ahora, si no conoces los 2 primeros y coges el tercero, pues mira, molado. Pero ya viniendo del segundo, flojea un poquito. Que es el New World, Shadows Hearts from the New World, pues ya flojeaba un pelín. No, pero bueno, ya lo hemos pasado. Ahora sale el Ghost Hunter. Bueno, el Ghost Hunter que veis en pantalla es un juego, es un survival muy a tener en cuenta. Además, es de Sony. Es un juego de Sony, si no recuerdo mal, sí. De SC, sí. De Sony. Y que creo que no... Si la gente se ha olvidado de él también. Es un juego que se ha olvidado de él. Y no está nada mal. De primera jornada, un poco durillo, bastante tanque, pero muy chulo. Otra franquicia olvidada, el Ghost Hunter. Dice, este también me gustó y esta paleta, sí. Es que la verdad es que tiene un catálogo muy bueno, PS2, Colview. Muy bueno, tiene cositas muy chulas. Muchas recuperables, pero bueno, se han olvidado completamente de ellas. No se les ha dado cariño. También vendieron un poquito, había mucha gente que compraba, mucho que pirateaba. Se pirateaba muchísimo. También Portugal, España. Y es un juego, si lo veis, que entre los 5 y 10 eurillos suele estar. No creo que valga mucho más. Siempre está sobre esos precios.
Bueno, y aquí os muestro otra saga RPG, pero este caso de la saga de la justicia, la Liga de los Héroes, de la Liga de la Justicia Héroes, que también salió en PSP y creo que DS también. Y aquí lo tenéis en PlayStation 2. Y en PlayStation 2 es raro de ver. De hecho, siempre veía cuando lo buscaba, siempre me encontraba la de PSP, incluso la de DS, pero la de PlayStation 2 me costó mucho verla. Esta edición que es la mejor, me costó muchísimo encontrarla. Dice, bueno, también hay que decir que hay mucha caca en PlayStation 2. Bueno, Naveche, sí que hay caca, pero es que hay mucho editado. Mira, nosotros tenemos cerca de unos 1000 juegos. Y realmente lo que tenemos lo quiero tener todo en la colección. Es decir, hemos ido cogiendo todo lo que nos ha gustado. O sea, tenía los títulos muy marcados, he ido comprando todo lo que nos ha gustado. Juego a juego, ¿no? Podía deshacerme de algo, pero por algún motivo lo tengo, ya sea porque es a lo mejor 505, pero porque es un título muy raro, muy bizarro, muy diferente, o porque nos gusta. Claro, quizá si lo quieres ampliar a 1300 o 1400 juegos, y esos 200 o 300 juegos más es caca. Es verdad que, pero claro, estamos hablando igual, no sé si son 2500, 3500 ese catálogo PAL Europa, y andará. Y cerca de 7-8.000, no sé los cuántos serán a nivel mundial. Pero si me apuras que haya tanto juego, no está nada mal, de juego bueno en la consola. Claro, que ahora si lo miras con el prisma de ojos de ahora, hay juegos que quizá no han pasado ya la prueba. Es decir, ya se ven bastante toscos, ¿no? Hay que también ponerse en la época en la que salieron. Aunque algunos aguantan el tipo. De hecho, este todavía lo veo disfrutable, por ejemplo. Este aún lo veo disfrutable. Vista isométrica. Yo aún le echaría caña a este juego. Dice Naveche, le pasa un poco como a la Wii. Tantos juegos salieron que es inevitable el Arbaria Monster Hatch. Bueno, es que la Wii es muy diferente. La Wii, ahí sí que te compro que hay una auténtica barrabasada de basura. Lo sé porque coleccionando Wii, me puse con Wii y en un año tenía todo lo que quería. Sin despeinarnos. Naveche. Es más, tenemos 170 y pico juegos y a lo mejor me sobran 10-15. Ya lo que quiero más, no hay gran cosa más. Hay una serie de juegos muy de familia, muy juego de... muy mainstream, muy juego familiar, musical, que igual hay cierto público que le gusta. No voy a decir que sea basura, sino que es un típico, no es el típico juego más jugable o videojugable, más hardcoreta o plataformas o pelea o tal. Es otro tipo de juego y hay mucho más que por en Play 2, por ejemplo. Hay basura, pero no te encuentras la cantidad de juegos que había en aquella época de ese tipo. Sí que los hay, como están los Booth, hay unos cuantos, pero en lo que es Wii, lo que tiene Wii muy bueno, que en eso sí que no se le puede negar, es que tenía juegos de pistola brutales. Con el tema del mando y tal, tiene un montón de juegos que es lo que no me encanta de la Wii. Los juegos de pistola están de puta madre, tiene un montón. Tiene un buen catálogo de juegos de pistola. Y luego tiene cositas raras que están muy bien. Tiene cositas como la Torre de las Sombras, es un juegazo. Una pena que se quedara en Wii. Solamente hay algún juego más que está muy bien en el Wii. Que está muy bien. Dicen, los juegos familiares no los veo como caca, simplemente no me interesan. Sí, que no me interesan. Los temas familiares. Luego hay alguna cosa que sí que es caca, que le pasó como una época a Play 2 de ciertos juegos de dudosa calidad, que en la última vorágine de Wii, como le pasó a Play 2 en el último año o 2 años de Play 2, sacaron licencias rarunas de juegos de dudosa calidad que también salieron en Wii. Bueno, como todas. Fénix. No lo quería decir así, Fénix, sí. Fénix, hay alguno bueno en Fénix. Hay 3-4 jueguecitos, algún shoot em up, alguna cosita. Pero los otros 20 son una auténtica truñata. Pero bueno, es lo que hay.
Y este juego está muy bien. Este juego, ya enseñamos el XXL2, creo que en algún... Pero el 1 me encantó. El 1 es una parida guapa. Con cositas ahí de los videojuegos muy chulos. De Asterix Obelix. Y se siguen viendo bien estos jueguecitos. La verdad es que aquí la gente de Atari... ¿Sí fue Atari? Sí, creo que fue Atari, no, pero... Ah, sí, esta es la Atari. Esta es la Atari francesa, Naveche. Cuando Atari tenía sede en Francia, hasta que vendieron Atari, la parte francesa. Atari Francia, unos años, la sede francesa, que sacó un montón de videojuegos exclusivos franceses, tanto en DS, 3DS, Play 2... Eran muy, muy prolíficos. Dice, no daré el mío por ellos. Le di nosotros también. Nosotros, los Blancanieves esos, los Robin Hood, hay alguno tal, unos cuantos que no los he querido. Ni el NEN, por ejemplo. Nos hemos cruzado un montón de veces. Pero son juegos que no me interesaban. No me interesan. Y ahora aquí... Jueguecitos muy chulos que me encantan, tácticos. Mira, aquí tenemos presentados el Lapucel Tactics de NIS. Ya cuando NIS la distribuía Koei. Aquí tenéis la Koei. Que Nipponichi lo distribuía Koei. Los RPG tácticos tan chulos de Nipponichi. Lapucel Tactics es uno de ellos. Está muy chulo el Lapucel. Me encanta más que el Makai. El Makai, veis el siguiente, que también lo tengo presentadito. Lapucel es muy chulo y tuvo menor distribución que el Lapucel. Digo, perdón, el Makai tuvo más distribución que el Lapucel. Lapucel está muy bien. Lapucel está muy bien. Está muy chulo, Diego. Si te gustan los Disgaea, son, bueno, mismo motor, misma gente. O sea, están muy guapos. Además, el Makai, por ejemplo, Diego, lo tienes en los Picnic Collection. No sé si el tercero o el segundo, uno de ellos. Vienen en uno de los volúmenes en Switch. Este Makai, por ejemplo. Y ahora tenéis el Makai. Que eran totalmente para España, ¿veis? Como podéis ver. Eran para España, además te ponían 9 de 10 en las revistas. Muy guapo. A mí me encantan, ¿eh? De hecho, me encantaba NIS antes de que fuera NIS conocida ahora. De hecho, tengo todos los Disgaeas. Me encantaban. Son juegos que les he echado 1000 horas. Muy disfrutables. Me refiero a Disgaea, me refiero de todas las consolas. De los de PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 2, DS, SP, PlayStation... y Play 4 y Switch. Todos. Son juegos que me gustan muchísimo. El Makai está en el segundo, dice Jack. Pues en el segundo, Diego, está en el segundo volumen de los Picnic Collection de Switch. Bueno, ahora un juego que estuvo muy bien en Play 1, Galerians, y que salió su segunda parte, también lo tengo presentadito, en PlayStation 2. Juego bastante raro ya de ver, este Galerians. Digo, ¿no? Hablando con Jack. Te tiene cariño, Diego. Jack está por tus huesos. Ayer el pobre Jack, que quería ver el que nos dio la tabarra para ver un juego. ¿Qué juego era? El que nos dio la tabarra, Diego. Estuvo toda la noche que quería que se lo pusiéramos. Y luego cuando se lo ponemos, que lo ponemos casi 15 minutos, el Hard Thread. Y va y se nos queda, y se nos chapa. Y se nos queda frito. En fin.
El cansado, estaba cansado el pobre. Hatred. Hombre, la verdad es que era violencia pura y dura. No lo conocía, ¿eh? Jack, no lo conocía, la verdad. Me sorprendió bastante lo burro que es. Muy burro, ¿eh? Eso es burro total. Bueno, ahora el Legaia. Este sí que... el Legaia una pena porque es un juego que salió en Play 1. Se quedó exclusivo en UK. Juego que no llegó a España. Ni parece que en la mayoría de los territorios europeos. Este Legaia Duel Saga. Una pena. Juego que mucha gente disfrutó en Play 1, en la primera parte. Legend of Legaia. Y su secuela, pues no llegó. Dice Diego que hoy está agotado. Yo no descarto fritarme. Yo me quedé frito ayer. Iba acabando casi el directo. Yo me quedé frito y la pobre, cuando acabó el directo, ya estaba yo durmiendo en el sofá. Estaba yo con el constipado y tal, me quedé frito. Pero aquí en el sofá me tapó la pobre y me dejó ahí en el sofá durmiendo. Sí, es verdad, Colby. Este bajó bastante el nivel. Supongo que por eso que igual no se atrevieron a distribuirlo a nivel europeo total. Porque... Una pena. No pudimos ver el Pop Killer, dice Jack. El caca killer, ¿no? Ese del baño. ¿Veis? Este es UK totalmente. Otro RPG o JRPG bastante raro de primera jornada es este Orphan. Este juego basado en el manga, Stone of Sorcery. Como podéis ver, ya carátula negra, caja negra, de primera jornada. Este Orphan me costó bastante encontrarlo, sobre todo la edición española. Este fue durillo de encontrar, la verdad. Este Orphan. Y además distribuido por Activision. Uno, echando la vista atrás, se da cuenta cómo cambia la industria, cómo han cambiado los distribuidores, las tendencias. No. Ahora me eché la mano Eva para sacar lo que tenemos aquí, que tenemos montado una torre total. Dice Nameche, ya fui a su sede en la época de Villeuven y se llamaba Infogrames, sí, y no Atari. El CEO nos dio una charla muy interesante, una hora para decirnos el por qué no podían llamar la empresa Zub System y que teníamos que seguir nuestros instintos. Vaya tiempo. Sí, Naveche, una pena. Además, fueron prolíficos a morir. Infogrames, luego Atari, un montón de juegos. DS, por ejemplo, tienen por lo menos 15-20 exclusivos, o si no más, que sacaron en DS. 3DS de unos cuantitos, PlayStation 2, alguna cosita en Wii. Y juegos bastante chulos. Una pena. Bueno, de hecho siempre ha sido prolífico la industria francesa de videojuegos. Han sido bastante prolíficos. De ellos queda Ubisoft y ahora que va top, y Microids, que ahora está a tope también. Bueno, era un jueguecito de Konami que yo creo que es un tapado como una catedral. O sea, este Firefighter, este es un tapadete, pero bueno, también totalmente es para España. Un juego muy interesante y que está muy chulo, la verdad. Este juego del bombero. No los truñetes que podemos ver hoy en día. Este juego está muy bien. Gran factura técnica, un muy buen juego, la verdad. Este juego de Konami. There has been yet another explosion. We still don't know how many vehicles were involved, but from here, the blades are absolutely enormous. The rescue workers are ready to go in. They will start battling the blades from inside the tunnel shortly. Dice Diego, último cartucho, dice, yo tengo juegos de Infogrames de la época de Amstrad CPC, alguno que jugué mucho con Prohibition. Con Prohibition. Sí, Amstrad CPC y alguno en MSX también salió de Infogrames, me acuerdo.
El armadillo, era un armadillo, ¿verdad, Diego? El logo, era una especie de armadillo, el logo de Infogrames, ¿verdad? Every single person who needs help. Sí, dice Colview, sí. No me acuerdo ahí con el logotipo de Infogrames. Madre mía, qué tiempos. Nos hacemos mayores, ¿eh? Un armadillo, sí. Con una espiral de colores, sí. Pues ya, este juego, si tenéis la oportunidad, no sé si habrá subido mucho de precio, pero si lo cruzáis, no lo perdáis. Este está muy bien. Este Firefighter está muy chulo. Está muy guapo. Y hay un juego rarete, creo que también salió en Xbox. Es este Freaky Flyers de Midway. Este, la verdad, ha sido uno de los juegos, no os engaño, me ha costado bastante encontrarlo. Y es baratete, es un juego barato, ¿eh? No es, este Freaky Flyers. Y es una especie de, bueno, el típico de Cars, pero con disparo y con aviones. A ver qué os parece. Por aquí alguna imagen. No se ve demasiado aquí. Adventure mode. ¿Cuál no te gustó? ¿Este Freaky Flyers o el Firefighter? Look for the best in everyone. ¿Cuál vio? Myrna Bookbottom, librarian, cat lady, El Freaky Flyers. extremely polite. Bueno, este es curiosete. El Freaky Flyers es más bien por lo curiosete que es. Godspeed, Myrna A Bookbottom. mí el Firefighter me gustó mucho. Ese lo tengo que reconocer que me gustó mucho. El del bombero me gustó mucho. Y este, a ver qué le parece al resto. Este quizás es más original. Find a place where a virtual nobody with an airplane could reunite a lost Bigfoot with his family, destroy a logjam, and shoot down half-eaten trees all in the same day. And don't forget about the great duty-free shopping. You could pick up a gallon of perfume for the price of a half gallon. Now that's saving. A ver, ahora hay gameplay. Y creo que si tenéis Xbox, la original, creo que también salió en Xbox original. Si no me equivoco. La primera. Bueno, el típico, bueno, que vas como una navecita, ¿no? El típico car, pero de aviones. Y con disparillos. Y ahora vamos con uno de los, bueno, survival. Se le mete mucho en el género survival este Ghost Vibration. Quizá, y aquí veis Atari. Hablamos de Atari. Este juego del cazafantasmas, Ghost Vibration, es un juego ya bastante raro de ver. Esta versión en España, bueno, este es multi 3 creo, no, multi 2, es multi 2, es España e Italia. Y como podéis ver aquí, tienes que cazar fantasmas como si fuera un Ghostbuster. A lo Ghostbuster. ¿Este lo conocíais? ¿Este Ghost Vibration? Kai sí, Colview también. Juego bastante curioso, sí. La verdad es que es bastante curioso. Fue la época que todavía se debía al tema de los cazafantasmas y tal, y un juego como estos salieron, imitando un poquito el género, ¿no?
estaba nada mal. Curiosete. Y bueno, aquí tenemos Shinobi. El Shinobi. Juegazo. Este sí que es un juegazo. Y muy barato. Muy barato era... No sé cómo estará ahora. Era muy barato en su momento. Supongo que ahora habrá cambiado un poquito. Este sí mola, ¿sí, no, Colview? Esta es otra cosa ya. Esto es... Y además distribuido por Sony, ¿eh? Distribuido por Sony. Sí, el Nightshade. Aquí tenemos al Nightshade. Aquí tenemos a la pareja que comenta Colview. Nightshade, otro... su alter ego en fémina. De Shinobi mola un montón. 30 days have passed since the earthquake struck Tokyo. Sega tiene juegazos en Play 2. Tiene auténticos juegazos. Se salieron un poquito, intentaron sobre todo innovar y tienen muy buenos juegos. La saga Yakuza nació en Play 2, por ejemplo. A ver un poquito de gameplay. Qué bien se sigue viendo y sobre todo el efecto que le hace con la bufanda. Estamos hablando que es Play 2, ¿eh? Qué juegazo. Qué guapo. Y ahora el Nightshade, el de la chica. La Kunoichi. Kunoichi. Hay quien comenta que no le gustó tanto como el Shinobi. A mí me gustó. A mí me gustó, bueno, los dos. No sabría qué decirte que diferentes, pero me gustó también. You better hope your warranty is still good. Vamos a poner un poquito de gameplay aquí. Hombre, el emulador que ayuda mucho con esos juegos. A ver, sí, a ver. El tema del emulador lo pongo para que veáis gráficamente, lo veáis más nítido, sobre todo porque es en pantalla pequeña, lo vais a ver aquí chiquitito. Gameplays de juegos de la época ya se ve un poco borroso. Imaginad, en pantalla pequeña veis un cagarro moviéndose. Entonces ayuda un poquito a haceros la idea de cómo es el juego. El emulador limpia la imagen, le da la imagen HD, más que nada para que hagáis un poquito la idea. El juego al final jugablemente es lo mismo. No deja de ser un filtro HD. Y luego tenemos un juego de Acquire Spike distribuido por Sony, que luego sacaron la secuela en PSP. Este Shinobido. Distribuido por Sony. ¿Y qué tal ese enfoque de momento endémico en la PlayStation? Sí, también. También ayuda bastante. El tema, a ver, no hace una mejora el emulador, está claro. Dice Diego, nos deja el lure que voy a cenar y huevo en un ratito. Gracias Diego por dejarnos el lure. Muchas gracias. Y pon profit, como diríamos aquí en Cataluña. Que aproveche. También chulo. Sí, a mí el Shinobi me gustó. Y luego tenéis la secuela en Vita. Para amantes también de Vita tenéis la secuela. La leyenda del ninja. Ve mucho la saga Tenchu, este juego. También lo disfruté mucho. Muy guapo. Matabas como, vamos, mantequilla.
Y ahora tenemos el mono, el monete, Rampage. Recuperaron la esencia del arcade en este juego. El Rampage. Que además, ¿veis? Tengo este que lo compré porque era muy complicado darle el cambio. O sea, está bien por dentro, todo perfecto, pero tenía de haber llevado etiqueta. Pero no os creéis que le he podido cambiar. No he encontrado una copia mejor. Juego que está totalmente desaparecido. El Rampage Total Destruction. Y este mola, la verdad. Tiene un toque arcade muy chulo. Llevas los monetes de Rampage, destrozándolo todo. Este tienes que pillártelo. Colby, pues no esperes mucho. Ya me costó a mí encontrarlo, ¿eh? Es un juego que tiene una distribución paupérrima, supongo. La versión España-Italia es complicadilla. No sé cómo estará ahora. Igual ha cambiado un poco el tema y han salido más unidades al mercado, pero cuesta verlo. Me costaba en su momento. No es un juego caro, ¿eh? No sé si habrá subido mucho. Giborra, buenas noches, grande. Muy buenas noches. Aquí estamos con Play 2 hoy. Hoy es el cuarto especial de Play 2 de la colección nuestra. Bueno, sería el quinto porque hicimos el primer especial de importaciones. Y nada, 100 jueguecillos que estamos mostrando. Nos quedan unos cuantitos todavía. Nos quedan 30 o 40. Estamos con el Rampage. Juego muy chulo, muy arcade. A tope, a tope. Tenemos, luego el Jayset salió también la segunda parte. También creo que salió en Play 3. Creo que este ya era juego de última jornada que compartía Play 2, Play 3. Juego de velocidad de THQ. Y aún se sigue viendo bien, la verdad. Vamos a tener que reiniciar el YouTube. Ya empieza a dar problemillas. Mira, vamos a apagar directamente. Y le damos de nuevo. Cambiamos aquí. Y abrimos de nuevo aquí YouTube. Y así nos dará un margen un ratito. Y así nos da un margen un ratito. Yo cambio la pantalla. Cambio aquí. Aquí ya vamos por el Jayset. Para que veáis cómo se juega. Se mueve bien. En PlayStation 2 se ve muy bien. La verdad es que fue muy buen port. Como podéis ver, se da muchos problemas. El YouTube, desde que no sé qué lo han hecho, han cambiado. Y no solo nosotros. Mucha gente, el tema buffer. Bueno, mira. Ay, este no es el que he puesto. Y... aquí. Ahora sí. Ahora. A ver qué os parece. Se ve bastante bien. Es un juego muy baratito. Este se veía a 2 euros, 2 euros y medio, 3 euros, 4. Juego que está bien. Para tener un jueguecito así de velocidad en Play 2 sin demasiadas pretensiones está bastante bien. Y ahora vemos un juego de SNK. Un juego, el Battle Colosseum. Que ya está complicadillo de ver. Que cuesta verlo.
que es este. El Neo Geo Battle Colosseum, también para España, Portugal. Que es el bueno de Jack, seguro que este también le mola. Para pasar el rato cumple bien, sí. Y este es crema. El de Battle Colosseum, es una chulada. Ya se nos ha quedado aquí el... Los tiempos de carga. Yo creía que no funcionaba y es que está cargando el juego. Lo tienes en Xbox, sí, creo que sale en Xbox, sí, Jack, tienes razón. Tienes razón, salió en Xbox. No es que se pare YouTube, es que tarda un rato. Esto es el juego. En fin. Parece más de los juegos de lucha de SNK, sí, los tiempos de carga. Ya no nos acordamos de esto, ¿eh? Jack. Madre mía. Bueno, y Neo Geo CD era una locura, ¿eh? El que estaba acostumbrado a AES y pasaba a Neo Geo CD era como sol y noche, ¿no? O sea, de día y de noche, totalmente diferente todo. Los tiempos de carga y todo. A ver un poquito de gameplay guay. Este me costó encontrarlo, este. Bueno, es que hay muchos que costaron mucho encontrar. Dice, el final boss es una barbaridad difícil. Bueno, muchos... puede ser, ya es que no me acuerdo muy bien. Sí, puede ser, sí. Pero si tú lo dices que le tiene escalado a todos los SNK, Jack, será que sí. Sí, de Rumble Fish lo sacamos, Naveche. Lo sacamos en el primer especial. Lo sacamos en el primer especial de importaciones, el de Rumble Fish 2. Es un pasote. Además lo compré en una tienda de importación por 12 euros. 12 euros. Antes de que subieran muchos juegos de importación japoneses. Y creo que está muy caro ahora. El Rumble Fish. Lo único que parece de malo el Rumble Fish, que tiene un parrel de personajes muy cortito. No sé si son 10. Muy pequeñito, pero bueno, está chulísimo. Dice Colview, a mí el final boss más guarro me parece que está en el campo Fighting Jam 2. Está roto el boss. Dice Jack, ese tiempo de carga en arcade no tiene mucho. Es un port del arcade de Atomic Wax. Pues. Qué guapo. Oh, se me pone a piel de gallina. ¿Vosotros no? No lo conocías, Kai. Este está muy guapo. Este lo bueno que tiene es que tienes una selección muy guapa de personajes de Neo Geo. Y la tenéis todas, los tienes todos metidos en un jueguecito. No tenemos Neo Geo, Kai. No tenemos. Ni se la espera, ¿eh? Tenemos muchas cosas de Neo Geo, de juegos de Neo Geo, pero no de la Neo Geo, sino de SNK. Pero este, como dice Jack, no es de MVS AES. Este lo que han hecho aquí, este fue un Neo Geo Battle Colosseum, es un especie de... Vamos, como lo que hacía Capcom de los Jam, y intentaron imitar ese tipo de juegos, de hacer un mix. Dice la vez que si este está muy bueno, es caro, se puede pillar por AliExpress, dice oficial. Dice, Kai, ¿vas detrás de una, Kai? Pues ya sabes, a soltar pasta. Soltar pastita. Con dinero todo se puede. Ya el problema ya vendrá con los juegos. Que ahora el problema de la Neo Geo, como le está pasando a DS y como le va a pasar a Switch, que va en el camino de eso, es el tema de las repros y de que están muy bien hechas. Ya casi tienes que abrir hasta el cartucho. Bueno, ahora una serie de juegos que no está nada más de Koei. Y que el primero, mira que lo trajo Midas. Es los Operation Winback. Eso sí, la portada de este juego es una truñada. Qué mal hecho aquí lo de gente de Midas que hacía ese recorte tan malo. Y es totalmente para España, este juego de los Operation Winback.
Que ya está, ya es rarete este juego, que no está nada mal. Pero más raro aún es su secuela, que es mucho mejor, que es el Operation Winback, la segunda parte, el Project Poseidon, y sobre todo esta versión española, que es aún mejor juego. Route A, start. Mejoró muchísimo en gráficos. Estaba muy chulo la segunda parte. Este no sé si lo conocía, es el Operation Winback 2. Es un juego bastante desconocido dentro de lo que es el catálogo de PlayStation 2, ¿eh? ¿Sí lo conocías, Colview? Le he preguntado a gente y muchos, ostras, no tenían ni flowers. Pues ya tienes bien, tienes un muy buena cola entonces. Teniendo los Winback, no, es muy guapo los dos. These must be the guys shooting at Nick. Bueno, Naveche, a ver, puede ser un vicio caro o puede ser un buen pico la Neo Geo, pero si se lo plantea como comprar juego a juego como en la consola, ¿por qué no? Tampoco es tan caro, es descabellado, o sea, no lo veo tan caro. Mira, el bueno de Retro Games Pro, que estaba por aquí, también se hizo con una Neo Geo y tiene sus jueguecitos, ¿eh? Se ha ido haciendo con sus jueguecitos, tiene sus, no sé cuántos ya tiene algunos cuantos. Nosotros no queremos, la verdad. No es porque, al final no es porque no se pueda, es que porque dices, mira, me tengo que comprar 5, 6, 8, 10 juegos de Neo Geo, al final es una pasta y con esto me compro otros juegos. Y al final es un poco de decisiones prioritarias. No es un tema, creo que sea tan inaccesible. Hay juegos que sí lo son, hay ciertos títulos que son muy inaccesibles, que son de miles y miles de euros, pero hay otros, hay un roster de juegos que está muy bien. Y que muchos juegos de Switch valen eso, 150, 200, 250. O sea, si te lo planteas, no está tan mal. Ahora, no, si me dices, no, bueno, nos vamos por un, no sé, un Metal Slug 1 o 2 Europa, 10, 7, 8, 12.000 euros, entonces ya dices, bueno, eso ya es un poco más inaccesible. Como dice Kai, cuestión de prioridades. ¿Me compro uno de Neo Geo o no compro cosas de este mes? Ya está. Y al final es un poco según... además, al final, lo que más ilusión le haga a uno. Por ejemplo, igual hay gente, Eva, le encanta pillarse todo lo que puede en Switch que le mola, pero Neo Geo no le llama nada, ¿no? A mí mejor me gustaría, pero como me gusta más ahora disfrutar con ella y ver que ella disfruta, pues no voy a Neo Geo. Yo con cogerme los jueguecitos en Neo Geo, si hay en Switch, estos emuladores o en Play 4, ya me vale. Ya estoy contento. Dice Naveche, si la consola en la caja solo 400 euros, los juegos de pelas pocos, buscados 100, 200. Claro, al final te puedes hacer con una cole decente con entre 2 y 4.000 euros. Te lo planteas a meses y en un añito te haces con una colección de una consola y entre 8 y 10 juegos. Claro que te puede, depende de tu presupuesto, te puede lastrar más o menos, pero tampoco lo veo tan descabellado. O sea, Naveche. Dice Retro Games Pro, me hice con 12 en un año. Mira, en Retro 7.1, yo sé, le he visto sus vídeos y se ha hecho con una colección muy chula, ¿eh? Retro Games Pro. Si no habéis visto los vídeos de Retro, echarle una visual y una retrospectiva a su canal. Que se compró la consola y ha ido haciéndose con algún título de vez en cuando y se ha juntado con una buena colección. Dice, claro que ninguno top. Last Blade 1, para mí son top. Retro, una cosa que es top económico, pero los juegos que estás nombrando me parecen todos guapísimos. O sea que al final es un tema, creo que a veces es verdad que algunos títulos de Neo Geo son muy caros, también siendo muy buenos juegos, pero hay muy buenos juegos que no son caros. Y son muy buenos.
Dice Naveche. Bueno, a veces las cosas pasan. Los precios. Dice ya, pero un Kizuna en Counter para España es una hipoteca y si lo encuentro. Pero bueno, si nos ponemos así, Jack, por ejemplo, el Piratas Curse de Switch también es una hipoteca. Si quieres la coleccionista, por ejemplo, de Limited Run, toda perfecta y tal, inmaculada. De Switch, ¿no? Claro, si no vamos a los ítems más potentes, pues ya todo pica. Cosas que pican mucho. Dice, todos son juegazos, sí, retro. Dice, ya, dice, un Neo Turf Master es un Dacia Sandero. En fin. Bueno, vamos a un juego. Bueno, se me ha quedado esto pillado. Guay. Ah, se me ha quedado esto colgado, chicos. A ver. Se ha quedado colgado la pantalla. En fin. Esto es... Vamos a ver si colgamos esto. Se ha quedado colgado. A ver, se ha quedado pillado, ¿ves? Lo que no pase en un directo, Estela. A mí me pasó ayer cuando me hicieron la raid con el Lily Raid. Sí, pobre. Hombre, nos sigue Manga Stream, nos sigue. Muchas gracias, Manga Stream. No, se ha quedado colgado. Hay que cerrar YouTube. No, un momento. Bueno, un segundo, lo solucionamos. Intentamos. Venga, estamos con PlayStation 2, muy buenas, y con la colección. Dice Naveche, lo bueno de Neo Geo es que se puede ver como inversión. Después, como dices, son prioridades y que te gusten los juegos de pelea. Bueno, tema inversión o no, si lo disfrutas, yo no lo veo como algo. Todo lo que uno disfrute no es como algo inversión. Que luego le puede sacar a lo mejor rendimiento económico, puede ser. Pero de entrada, yo no veo, por ejemplo, Retro, que lo he visto yo comprar con mucha ilusión, porque se le caía la baba cada vez que mostraba un juego. Además se le nota, si le veis en los vídeos, se le cae la babilla. Y nosotros babeando con... Yo tenía el babero lleno de baba de sus juegos, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Y que puedas disfrutar, y tener claro que te guste y que quieras disfrutar. Para meterse en Neo Geo, sin tener claro que es una pasta, lo que vale, y que tú tienes que tener unas prioridades. Si no lo tienes claro y mejor meterte, es un poco equivocación. Ahora, si tienes muy claro lo que vale y cómo te lo puedes plantear, y comprando poquito a poco, te puedes hacer una buena colección. Dice Jack, y eso que sí, eso también es verdad, Jack. Ahí te doy toda la razón, que el tema que tienes que tener 1000 ojos, ya no 1000 ojos, saber a quién compras, con el tema de los cartuchos, el tema de las chips, el tema de las repro. Eso sí que es verdad. El tema de Neo Geo se ha convertido en un auténtico lastre. Dejo esto aquí, luego lo muestro. Poner aquí pantalla. Aquí, ya está. Bueno, lo hemos podido solucionar. Suerte que a veces me ayuda Eva, que si no, aquí no salimos. Bueno, aquí tenemos un juego ya bastante raro, este Tetris Walls en PlayStation 2. Luego también para España y Italia. Sí, Italia, como casi todos. El THQ. Dice Retro, ¿vale la pena pagar algo más y pillar a alguien de confianza? Sí. En eso te doy toda la razón, Retro Game Plus Pro. Ya no solamente con Neo Geo, y con DS, con cositas de PlayStation, o sea, con casi todo. Y con Switch, cuidado. Ya estáis viendo que Switch está siendo ya peligroso. Reprecintados, cartuchos cambiados, incluso comprando en Amazon. Que te viene sin cartucho reprecintados. Y te viene dentro, como le pasó al bueno del compi, que le cambiaron el cartucho dentro. O sea,
ya empieza a ser todo peligroso. Ya se ha convertido que hay demasiada gente metida aquí. Bueno, demasiados chorizos. Vamos a ser claros. Demasiados chorizos. Y como hay dinero, se mueve dinero, pues donde hay dinero viene la gente que no es de bien. Dicen a veces, yo me refería a que un juego de Neo Geo es muy difícil que baje de precio, por lo cual ese dinero que metes por pasión sigue siendo vigente. Es una incógnita como puede ser pillar. Sí, a ver, eso es verdad. A ver, eso no te lo quita nada de la leche. Pero también le pasa a muchas consolas ya consolidadas. A muchas consolas que estén consolidadas, Super Nintendo, Mega Drive ya empieza a estar una consola consolidada, o PlayStation 1. Incluso ciertos juegos ya de PlayStation 2, ya sabes que están consolidados. Cuando se consolida algo, ya es muy difícil que eso baje de precio. Ya sabes que a partir de unos precios, por ejemplo, que lleven años valiendo ese precio, lo más normal es que tiendan a subir. Eso le pasa a muchas. Neo Geo es una, quizá la que más. Dice, en esos niveles de precios, si no te fías, no se compra. No, claro que no. Dice Mangan Stream, dice, tengo mis juegos de PS2 y mi consola guardados en casa de mis padres desde que me mudé hace ya de 7 años. Pues tendrás que recuperar los mangas. Es muy guay recuperar las cositas, nostalgia. Ya verás, si los puedes recuperar y echar un vistacito, te va a sacar una sonrisa seguro, ¿eh? Los puedes recuperar. Tetris. Este es el Tetris Worlds de PlayStation 2. Hay gente que no se acuerda que esto salió en Play 2, un Tetris. Bueno, salió también el recopilatorio que sacó en Sega Ashes en Japón, que también lo mostramos el día de importaciones. Bueno, otro juego bastante rarete también, el Roadkill, que matas a todo lo que se menea, este jueguecito, a lo Carnage. Roadkill, de Midway. All right, Mason, this next place is really important, so let's go check out the garage. Dice Mangas, dice, solo tenía un juego precintado, ese sí me acuerdo, el God Evil, o algo así. Se llamaba una chica con una cámara de fotos. ¿No sería los Project Zero? No, el Beyond contra Neville, sí, el Beyond contra Neville, sí. El Beyond contra Neville, sí. Ese. Bueno, el juego que iban a sacar la secuela, los de Ubisoft, y resulta que el que la estaba llevando a cabo, el creador, se jubiló hace el año pasado. Un juego que lleva 6 años en desarrollo. Ya no lo veremos, la segunda parte de ese juego. Qué pena, ¿eh? Qué pena. La segunda parte de ese juego no lo veremos. Del Beyond Good Evil. Evil. Se quedó en el pozo. Vamos a ver un poquito más de gameplay de este. A ver si vemos un poquito de mata-mata. Minigun, a personal favorite of mine. That baby really takes shit up. Looks like there was a wee bit of trouble last night. The gauchos left one of our own for the scavengers. Go return the favor and give those bastards something to talk about. You heard the man. It's payback time. Eso sí, como podéis ver, el escenario no hay demasiadas cosas. Es lo que le pasaba a Play 2 antiguamente, que claro, la consola pues no teníamos mucha gente en pantalla, pero bueno, estaba bien. Y luego ahora este juego, este Hack and Slash, el Raging Blades, no está mal. A ver, es un juego bastante pobre gráficamente, pero bueno, bastante desconocido. Es un Hack and Slash sencillote. A ver qué os parece. El Raging Blades. Ya mostramos en el vídeo anterior o en el otro la segunda parte de Phantasy Star Universe, y ahora aparece la primera. Bueno, estos juegos, ya sabéis que estos la gente de Sega se le ocurrió reconvertir la saga Phantasy Star ya en Dreamcast al online.
y lo mantuvieron en Play 2. Y esta saga tan buena que venía de Mega Drive y anteriores, pues lo reconvirtieron en un juego fanservice o de servicio online. Y los tengo como realmente son posavasos, porque ya no... Creo que los servidores ya dejaron de ser operativos, que creo que había servidores piratas de los Phantasy Star, pero ya han dejado de ser operativos. Pero bueno, que jugables no son... Porque además tenías que tener, si no recuerdo mal, el servicio de pago para poder tener al juego. Servicio de pago. Una pena. Pero este sí que está bien, el Ring of Red. Ah, bueno, nos ha enseñado cómo es el juego, el Raging Blades. Raging Blades nos ha enseñado cómo es. Pero bueno, el Ring of Red. Este juego táctico de Konami. Este es muy chulo. Bastante raro ya de ver. Gráficamente me encanta. Muy guapo. Un poquito gameplay. De mechas. Dice Mangas, a ver, tengo mi peque, le enseñaré cuando encuentre un sitio en mi mini piso para poder ordenar los juegos de PS2 a mi hijo que juegue conmigo alguno. Pues te lo vas a pasar muy bien. Y seguro que si los juegas con él, eso es lo que se va a llevar, los recuerdos que se va a llevar eso, jugar con su familia, con sus padres. Si lo puedes hacer, te lo recomiendo. Dice, me prefieres en el Shadow Realm y el Urban Reign. Muy guapos. El Urban Reign muy chulo. Bueno, bebe mucho de Tekken. Mismos movimientos, muy guapo. Y el Shadow Realm, un tapado muy chulo. Que lamentablemente no funcionó muy bien para Capcom. A pesar de que estaba muy guapo, incluso tenía los dos personajes, ¿no? El gladiador o el espía, ¿no? El que estaba infiltrado en la corte romana. Qué pena que no tuvo mucho éxito y Capcom no siguió con ese tipo de juegos así, ¿no? Ya dejó de probar ese tipo de cosas, una pena. Dice Colvivo, el Phantasy Star me gustaba el modo historia y este Ring of Red estaba bien, este estaba muy guapo, sí. Y ya está complicado ver este Ring of Red, la verdad. Pero ahora os muestro otro de Konami, porque Konami iba a full en Play 2 y lamentablemente eso desapareció. Es uno de waifus, este Jack te molará un huevo, ¿no? El Rumble Roses. El Rumble Rose es muy chulo. Creo que también salió en Xbox. En la primera Xbox, creo. Es un juego que no está nada mal, ¿eh? A pesar que es de waifus, a nivel, el tema de lucha libre está bastante guapo, la verdad. Ya veréis, el tema de los agarres. Dice Magastin, era juegazo. Si en la arena de gladiadores me lo pasé 70 veces. Muy chulo el Shadow Realm. Un juego muy guapo, muy tapado. Una pena que Capcom lo dejara ahí en el olvido. Dice Colby, en la 360 el XX que me falta, maldita sea. Dice, de esos que enseñas no tenía ninguno. A ver, claro, la colección es muy grande la que tenemos de PlayStation 2, manga. Es normal que ya saldrán los que seguramente que en algún momento saldrá alguno que tengas. Pero tenemos cerca de 1000 juegos de Play 2. Además, en su momento muchos eran muy baratos. Algunos valían un euro. Un euro. O sea, imaginad. Juegos de 1, 2, 3, 4, 5 euros ahora valen algunos 70, 80, 90 euros. O sea que, y si tienes 50 jueguecitos, mangas, si te los puedes recuperar y encima disfrutarlos con tu nene, ya seguro que él se va a llevar ese recuerdo cuando pasen unos años. Siempre me lo dice Eva. Eva me lo recuerda, que de haber jugado de pequeña alguno con su tío y tal, y se acuerda de jugar al Prince of Persia y tal. O sea que eso son recuerdos que se va a llevar él. Aquí un poquito de gameplay.
Que no estaba mal el tema de los agarres. Y este era de los juegos, cuando ya era caro, de esos típicos cuando ibas al game, ¿os acordáis del game? Que eran 4,95, tarifa plana todo. Esto es de algunos que me había encontrado yo en el game. A 4,95 euros. El Rumble Roses. Eso ya se perdió. Bueno, apenas encuentras ya juegos de Play 2 en game. Y ahora voy a enseñar otro de esos, que es aún más sangrante y es muy chulo. El que voy a enseñar ahora, que es este, el Samurai Western de 505 de Acquired Spike. Este Samurai Western vive de la saga Way of the Samurai, mismo motor gráfico, pero muy chulo porque encarnamos el samurai en el oeste, muy guapo. Y el problema es que ha subido mucho de precio, pero si lo pudierais jugar o tener, es un muy buen añadido a la colección. Se le ha dado un poquito de renombre. Dice, ese samurai es muy divertido, muy bueno además. Pasa que subió muchísimo de precio, sobre todo en Estados Unidos. Otro de los juegos que puso, sobre todo en conocimiento, Metal Gear Solid Rocks. Y ahí subió muchísimo de precio y por ende Europa y España también subió de precio. Dice, me recordó que yo tenía el Samurai 7. Yo, joder, voy a mirar Google para ver los títulos. Sí, el Samurai 7 lo hemos enseñado al principio del directo también, Manga Stream. Lo hemos enseñado por aquí. Lo tenemos por aquí. Está por ahí. Lo hemos enseñado antes. Este es muy chulo. Mezclamos, ya ves, es Samurai, Hack and Slash. Y matas a todo lo que se menea intentando evitar las balas. Muy guapo. Muy divertido. Y bueno, hay gente que dice, vaya copia del God of War, el que os voy a enseñar ahora. Que vaya copia del God of War. Y resulta que este salió antes, ¿eh? El Rygar. Juego que ya sabéis, juego de Tecmo. Basado en el Rygar de toda la vida, el Rygar de arcade. El cual habíamos echado tantos vicios en máquina arcade, que era un juego 2D. Pero hicieron un Rygar, el cual, curiosamente, a muchos les recuerda a God of War, pero claro, God of War es posterior. Que no digo que God of War se copiara de este, ni que este se copiara de aquel. Creo que se hicieron además en estudios muy diferentes, uno japonés y otro americano. Pero esto es un muy buen juego. Y God of War creo que es un juegazo. Rygar. Dice, el Rygar me encantaba el arcade. Este y el de Wii salieron un poco justitos, pero el nombre ya le vende. A ver, este está mejor que el de Wii. Teniendo los dos, este está mejor que el de Wii. El de Wii bastante más justo. Este no está mal. Es verdad que al ser también de inicio de generación, creo que se leo en el segundo o tercer año de la consola, notas cositas que va un poco allí. Yo lo disfruté, también quizá porque como por nostalgia al Rygar, que yo lo disfruté tanto el arcade. Ahora, God of War es otra cosa. God of War, tema velocidad y tema tal, está muy chulo. Dice Mangastin, yo lo jugaba en mi coche, tenía la PS2 y me la llevaba a los conces y en mi garaje me pegaba los vicios. Mis padres no me dejaban en casa jugar a la PS2. Hostia, qué pena. Yo me acuerdo que con mis padres en casa tenía una tele chiquitita que me iba arriba a la habitación y luego cuando mis padres no estaban, sin problema podía ir abajo a la tele grande. Sin problema. Pero bueno, tenía mi tele chiquitita en la habitación y yo jugaba con él allí. Mis vicios. Dice, este está mejor. Sí, el de Wii es bastante... Ahí sí que realmente murió la saga. Con ese ya murió. El de Wii es bastante pésimo. Dice, yo le decían tragaperras a las consolas. Sí, porque las tragaperras, supongo en su época, casi la mía también, es lo como se llaman a las maquinitas, no las arcade, ¿no? Las otras. Pero todos, hubo un momento que se llamó tragaperras a todo. Bueno, y aquí el Gran Turismo, el que le eché tantos vicios, pero esta edición, la blanca,
Además, la mía, la que compré en su momento, es rara de ver, ¿no? Esta edición con la cajita blanca. Porque luego se reeditó ya con la cajita azul, me parece. Y este es mi que lo compré de salida. Qué vicios a este juego. Ese es un juegardo. ¿Cuántas horas perdidas? Sí, una pasada. Además tuve la suerte que mi hermano me regaló el volante. El Logitech, no sé cuál era, el 16, no sé. Bueno, no sé, creo que aún lo tengo en casa en mis padres, ahí que tengo ahí la caja entera, una caja enorme así, del Logitech. Y lo disfruté muchísimo, qué vicios. Gran Turismo 4, el 5 menos, pero también lo eché mucho. El 3 menos, el que más, al final creo que quizá el 4 es el que más horas le he echado. Es que lo exprimí a tope. Dice Mangas que me regaló la Mega Drive, la Navidad se me quedó mate. Sí, me la devolvió mi madre cuando me casé. Del coraje la tiré. Luego me arrepentí de tirarla toda la vida. Claro, pero bueno, hay cosas que se hacen cuando uno es más chaval o cuando tal, y luego, bueno, pero no te preocupes. Siempre estás a tiempo de remediarlo. Uno cuando tienes un poquito, a lo mejor, más poder adquisitivo, o trabajas, o estás mejor económicamente, luego puedes darte un caprichillo. Venga. Se sigue viendo genial, ¿eh? El Gran Turismo 4. Que se me pone esta piel de gallina. Oh. Es brutal, sí, era brutal. Es que exprimieron la PlayStation 2 de manera increíble. ¿Cómo la exprimieron? Todo, o sea, lo exprimieron increíblemente. No habían daños visibles, pero bueno. ¿Qué más queríamos? Una gozada. Bueno, ahora una saga de la heroína quizá más característica que dio el mundo de los videojuegos, que es Tomb Raider, pero que en Play 2 y en esta generación más bien casi murió. Suerte que luego en Play 3 y Play 4 renació un poco la saga con este primero, el Tomb Raider Anniversary. Bueno, este no estaba mal, dentro del que cabe. Este no estaba mal. Dice Mangas, ese sí lo tengo, el Gran Turismo lo tenía en la caja guardado. Los Gran Turismo son juegazos de conducción en Play 2 y en Play 1. El summon de los summon, de lo mejorcito que había en conducción en la época. Bueno, lo mejor. Este estaba bastante bien. Bueno, más reguleras, el Legend. El Legend. Sí, el Need for Speed estaba bastante bien. Velocidad estaba guapo también. Bueno, es que PlayStation 2 tenía cositas interesantes a que le molaba la conducción. Ya es cuando ya pegó un subidón importante gráficamente. Y realmente donde pegó el bajón Tomb Raider fue con este juego. Esto sí que es un auténtico patato. El ángel de la oscuridad aquí realmente no sé qué estaba pensando Eidos, la verdad, no sé. La gente de Core, que son eran los diseñadores originales, Core Design, no sé qué se le ocurrió aquí, que no sé, que eran capaces de lo mejor, pero aquí no lo hicieron demasiado bien. Around, use the left analog stick. Push forward gently to walk, and all the way forward. Ahora vamos con más survivals, una saga desconocida para muchos, bastante sangrienta, muy chula. The Suffering, de Midway, muy guapo. The Suffering. Convict! Get a move on! We're as good as dead if we stay here. Muy chulo.
que la batería está dando problemas. Muy guapo el de Safari, muy sangriento, eso sí. Muy sangriento. Y ya la segunda parte, más complicadilla de ver. Más complicadilla de ver esta segunda, la secuela. Que también creo que salió en Xbox. O salió en Xbox. La primera. Se siguen viendo muy bien. Los lazos que se unen, sí. Esta tengo la inglesa. Es de aquellos juegos baratetes. Pero bueno, ya no me preocupé de conseguir la española. De los poquitos que tenemos ingleses. Pero como podéis ver, muy sangriento. Ya para la época era sangre pura. Escapar de la cárcel. Una cárcel que no voy a desvelar. Si os apetece jugarlo. Y aquí tenéis la auténtica secuela del Thing, La Cosa. Juegazo. Para amantes de las películas. O de la película. Muy disfrutable. Un juego bastante barato. Y que creo que tenéis que jugar si os gusta la película. The Thing, La Cosa. Survival muy guapo. Bueno, ya vamos por la recta final, nos quedan 10-12 jueguecitos. What the? A ver si es What the hell? A ver si sale algún bicho por aquí. Que lo veáis. Con sus carencias, pero bueno, estaba chulo, estaba chulo. Ya vimos la segunda parte de Manhunt, aquí sale la primera. Ya lo vimos creo que en el primer especial o el segundo. Vimos la segunda parte, aquí sale la primera parte de Manhunt. De Rockstar, juegos muy bestias. Yo creo que ahora no sé si se atrevería la gente de Rockstar a hacer este juego. Bueno, de hecho no creo ni que se atrevan a hacer el remake. Y si hacen el remake, lo harían de una manera más floja, con un vocabulario más neutro, más light. Bueno, lo que se decía y lo que se hacía en este juego era brutal. Manhunt. Y bueno, ya el hack and slash, uno de los hack and slash por excelencia de Sony, los God of War, tanto el 1 como el 2. Juegazos. Esto fue locura. En el momento jugarlo fue una brutalidad. Creo que aquí fue otro rollo. Y la gente de Santa Mónica hizo maravillas con esto. Qué maravilla. Ese lo tengo. Muy bueno, sí. Estos fueron un vende consolas. Vendió muchísimas consolas, Kratos.
Una gozada. Jugar este juego es una gozada. Es un poquito de gameplay. Qué guapo. Esto, los monstruos y bosses gigantes. Qué bien se sigue viendo. Y el segundo, pues, no se quedó atrás. Mejoró la esencia. Mejoró la esencia. Así vemos un poquito de gameplay guay. Coleccionas bandas sonoras de películas y de CD. Está guay. Nosotros tenemos también, pero de vinilos, de videojuegos. Pero eso ya ocupa mucho más. Tenemos unos cuantitos, no muchos. 30, 40 vinilos de videojuegos. Y ya ocupa un buen cacho de estantería, ¿eh? Los famosos cofres de Kratos. Y bueno, ahora la siguiente franquicia, Resident Evil. Los Outbreak. Que ya el primero aquí llegó sin online. El primero en Estados Unidos era con online y en Japón el primero Outbreak. De hecho se hizo para eso, para que fuera online, para jugar en grupo, el Resident Evil Outbreak. Pero aquí nos llegó sin online el primero. Estaban guapos, sí. Y eso que en teoría nacieron para ser cooperativos online, pero tenían una esencia muy chula. Sería muy disfrutable, sí. Y creo que cooperativo estaría muy bien. El Streets of Rage también está muy chulo. Mangas, sí, sí. Las mangas son muy guapas. Y luego tenemos el 2. Ya en el 2 sí, que ya cosa cambió. Ya es cuando implementaron el online aquí en Europa. Servidores dedicados, pero bastante pobres. Es decir, verdad, se caía cada 2x3. La portada es una pasada. Me encanta la portada del File 2. Muy chula. La verdad es que las portadas de los Outbreak son muy guapas las dos, ¿eh? La verdad es que aquí se lo curraron. Capcom, las portadas están muy chulas. Tanto del 1 como el 2. Y después, cuando nos llegó aquí, que parecía que no iba a llegar, pero llegó al final el Resident Evil 4. Digo, no será como el de GameCube, no será tal. Joder. Qué gozada el 4. Eso sí, cuando escuchabas hablar a los españoles. Pero bueno, ¿cómo lo vicié con el 4? ¿Qué estás haciendo aquí? Es un mexicano latino, neutro, español. Bueno, es que ni parece latino, porque a ellos no se les parece. Hablando con ellos dicen que eso no, que creen que es español, y aquí no me parece español. No sé quién lo dobló, la verdad. Pero qué guapo. Qué chulo se ve. Play 2, Y bueno, el Code Verónica. Code Verónica, que bueno, esta se ve mucho más la Platinum. Esta edición primera de caja negra con la demo de Devil May Cry es bastante más rareta de ver. Pero bueno, queríamos tener esta edición, a pesar de que viene con el logo inglés, pero es el Multi 3, el español, el que se distribuyó aquí.
Muy chulo. Este nos falta un port, un remake de este juego, la verdad. Mira que si la gente se lo está pidiendo, pero no sé si será el siguiente, ¿no? La verdad, muy chulo. Eso sí, el control era muy tanque, muy característico de la saga, era muy tanque, pero bueno, muy guapo el Verónica. Yo lo jugué en Dreamcast, lo jugué en Dreamcast. Típicas puertas de Resident, aún estaban en el Verónica. Qué guapo. ¿Qué recuerdos? Y ya por último, el Resident Evil Dead Aim, este Survivor, el cual era un juego de pistola, pero muy raro porque tú es típico Resident Evil que puedes jugar con G-Con, pero tú tienes que avanzar como si fuera un Resident Evil, y lo único que cuando ves al enemigo lo enfocas y es cuando utilizas la pistola. Complicadillo el de jugar, pero bueno, no estaba mal. Don Vito, qué juegazo. Y ahora más SNK, con dos juegos que tengo aquí presentados, que conseguí ya casi al final de generación. Este Samurai Showdown, el 5, la versión española. Dice Colby, y el Survivor 2 para completar un buen set de Resident Evil para PlayStation 2 Europa, aunque Survivor tiene muchas críticas. Bueno, y porque no he sacado, pero tengo también el Resident Evil 4 Steelbook, la versión exclusiva de UK. Lo tengo por ahí. Lo tengo en otra, ya lo enseñaré otro día. Y no sé si tengo alguno más por ahí. Bueno, y luego el Anthology, que tengo la versión italiana, que era muy baratita, que vienen todos. Vienen el Samurai Showdown, el Showdown 2, el 3, el Amakusa Revenge, el 5, el que acabáis de ver, y el 6. La verdad es que este recopilatorio está muy bien. Muy guapo este recopilatorio. Es rarete ese, sí. Bueno, es rarete todos. Ya el italiano, el UK, el cualquiera. Este es complicadillo. Y ahora tengo aquí dos juegos de los que traímos en la última jornada que fuimos a Londres este mayo con Eva en su cumpleaños. Nos trajimos un par de juegos que aún les tengo que cambiar las cajas, que nunca me acuerdo, los tenía apartados, y tengo dos juegos aquí que les tengo que cambiar las cajas, lo que es la caja fuera, ¿no? Dentro está bien, también. Y son juegos muy raros de distribución aquí. Creo que uno no llegó a salir aquí. Os lo muestro ahora. Uno es el de Bob Esponja, la película. Este le tengo que cambiar la caja, que está bastante chunga. Está bastante machacadilla.
Juego está bien, está bastante bien este. Pero este nunca lo he visto yo aquí. No sé si llegó a salir al final en España. En la película de Bob Esponja. El videojuego. Está bastante bien. Colby, ¿este lo has visto tú para España? Es que no sé si llegó a salir aquí o no. Creo que sí, pero no lo he visto nunca. El que viene ahora creo que tampoco. Bob Esponja, hay muchos que creo que los tengo todos. Pero este nunca lo he visto. Y este al final lo vimos allí en UK y me lo traje. Y el siguiente, ya y último ya de hoy, este Power Rangers, que nunca lo he visto aquí, me lo traje por 3 libras, en la versión inglesa, el Dino Thunder. Y es diferente porque aquí manejamos a los Dino, a los Thunder, a los mechas. Está bastante chulo. De este lo hay aquí, el Dino Thunder. Pues tampoco lo he visto. El que tengo en mis dudas es el Bob Esponja. Pero este... Dijo, a 3 libras se viene para casa. A tenerlo o no tenerlo lo tengo. Fue este mayo que estuvimos en el cumpleaños de Eva en Londres. A ver, vemos un poquito de gameplay. Llevamos los Thunder. Yo tengo que cambiar las cajas, la verdad. Pero nunca los tenía apartados y me he acordado cuando los he sacado todos. Y digo, tengo que cambiar cajas a este juego. Están hechos en una porquería. Dino egg collected. Great. Tyranno's power levels have increased. Your Zord's power levels can be found in the upper left corner of your display. Gracias por esos 3 bits, Manga String. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por pasarte. Sí, también acabamos. Este ya es el último juego del especial de hoy. Han sido 113 o 115, me parece. Your Zord can't jump while in tar. Pues bueno, pues ya estamos. Ya hoy ya hemos hecho el volumen 4. Y nos quedarán, creo, que son entre 4 y 6 episodios más de la colección. Vamos a cambiar cámara. Y bueno, ya mañana, acordaros que mañana tenemos especial de tiendas limitadas y haremos I Am 8-bit, Pixel Love, Pixel Heart y Video Games New York. Y no sé si haremos alguna más. O sea que mañana también de tiendas limitadas un especial muy chulo. También unos cuantos juegos, unos 100 y pico juegos. Creo que puede estar muy bien también el especial de mañana. Pixel Heart, Pixel Love, I Am 8-bit y Video Games New York. Tiendas limitadas como siempre los viernes. Pues bueno, chicos, estaréis todos durmiendo ya, ya que estás por ahí. Dice, yo podría enseñar mis 350 fibras de caballos MaizCloth, pero también están guardadas en baúles como todo lo demás. Es lo que hay, por ahora guardado. Pues nada, en Instagram te puedes hacer fotitos y enseñarlas, mangas. Dice Sesma, mucha chicha para mañana entonces. Sí, a ver, más o menos como siempre, Sesma. También el anterior fue mucha chicha, Retars Games también, Streetly, más o menos eso, 100 jueguecillos. Más chicha habrá con Limited Run, que eso ya será imposible. Pues bueno, chicos,
Dice manga. No, no, lloro si los veo, sí, sí. Bueno, lo que hay, pero mejor eso y tenerlo. Limited Run es un tema. Bueno, es un tema no, son 2 meses. No es un tema, 3 meses casi. Si es más, 3 meses de episodio. Tranquilamente, porque estamos en 1300, 1400 juegos. Solo de Limited Run. Eso es 12, 13 especiales. A 100 euros, digo a 100 euros, a 100 juegos el especial, para no pasarnos, es mucho, mucho. Pues bueno, chicos, muchas gracias por estar por aquí vosotros hoy, vosotras. Vamos a hacer a quién está hoy en directo. No sé quién estará hoy. ¿Quién tenemos en directo? Hasta mañana, Lokimara. Estás siempre por ahí, guapa. Gracias. Gracias. Lokimara, ¿al final has podido hablar con la gente de Impact? ¿Has llamado por teléfono? No te he preguntado. ¿Has podido llamar? ¿Te han dicho algo? A ver si te consigues el CD. Bueno, no sé si estará... Sí, mañana me llega. Guay, menos mal. Ya te dije que se les pasó, pero son gente muy guay que saben que tienen que llevarlo, te entienden sin problemas. Llamó en un momento y sin problemas que lo enviaban, o sea que ya perfecto, genial, lo puedas tener. A ver, es muy sencillito, tiene parece que 8 tracks, pero hombre, tener la soundtrack merece la pena tenerla, ya que viene como extra del pre-order, lo suyo, ¿no? Muy majo, la verdad. Impact tiene eso, que, a ver, pueden ser precios a veces más caros, pero en tema de gestión funcionan como una tienda pequeñita, que llamas por teléfono, te atienden bien, te lo gestionan bien. Es mejor llamar por teléfono que por mail. Ellos funcionan por teléfono realmente. Hablas con cualquiera de ellos y sin problemas, te lo gestionan y lo hacen. Pues vamos a ver quién hay por ahí. No sé si habrá alguien ahí que esté... ¿Tenéis a alguien que en predilección hoy? No sé si estará Zoe. Mira, tenemos a Zoe. ¿No vamos a Zoe? Venga, nos vamos a Zoe, que hace tiempo que no nos pasamos con él. Buenas noches, Colview. Muchas gracias por pasarte por aquí y estar con nosotros. Nos vemos mañana, chicos, a las 8 como siempre. Un abrazo a todos y abrazo a todas. Saludar al bueno de Zoe. Decirle que le queremos. Majísimo, si no lo conocéis, veréis que es un tío estupendo. Es un tío muy guapo. Que descanséis igualmente, Sesma. Buenas noches a todos y a todas. Grandísima. Oye, por cierto, hacerle promo a la grandísima cosilla Vix, que no tiene, o sea, no tiene espacio para el corazón que tiene. O sea, es puro corazón, de verdad. Tanto ella como Tengamis son los dos unos putísimos cracks. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Que os veo muchas veces en directo, pero no os hablo, ¿eh? Vi que el otro día estabas haciendo con la colección de juegos de terror y tal. Y nada, la verdad que son buenísimos. Tenéis el canal con 2 personas. Tenéis tanto a Evix como a Tengamis. Evix habla más de juegos cosi y tal, y hace también gameplays. Y Tengamis, pues, más centrado en lo que es el coleccionismo y